suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Que uses ese objeto místico, aunque el propietario permanecerá consciente, hay muchas capas en el alma o en la tierra de los sueños. El pasado yo podrá aprovechar al máximo este punto para engañarte o, a la inversa, incluso te puede matar. Y después de un periodo de tiempo determinado, sí, 5 minutos, ese elemento místico te hará perder completamente el conocimiento y tu mente nunca podrá regresar a tu cuerpo y te convertirás en su sacrificio. De esa manera, te convertirás en un vegetal. Además, como resultado de la materialización de la escena, si mueres en la parte más profunda de tu corazón, o para decirlo de otra manera, el nivel más bajo del país de los sueños, se producirán efectos secundarios similares. Es equivalente a la verdadera muerte. Créeme, el pasado yo es mucho más fuerte de lo que piensas. Así es como es, sin embargo, este tema no es un problema para mí. Soy alguien que puede permanecer despierto y racional durante la canalización espiritual y los sueños. Incluso si ese objeto místico quiere hacer que me pierda por completo, no hay necesidad de preocuparse demasiado. Mientras haya espacio para la lucha, puedo dar 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y cantar mi honorable nombre y dirigirme directamente por encima de la niebla gris. El problema es, ¿qué tan fuerte es el pasado obispo Utravsky y cuáles son mis posibilidades de derrotarlo? ¿Qué restricciones o tabúes existen en la lucha en un mundo espiritual materializado? Klein pensó por un momento y dijo, ¿qué tan fuerte era usted, padre Utravsky? No creo que definitivamente perdería. Los ojos del obispo Utravsky se desviaron por un momento. Yo era un guerrero. Ya llegué a la secuencia 6 de mi camino villande, convirtiéndome en un paladín del amanecer. Así que él no es un villande de la ruta plantador. Él mismo dijo que había cometido un crimen y se había convertido en pirata antes de ser convertido por la Iglesia de la Madre Tierra secuencia 6. Sí, no es que no pueda ganar. Un mago es el tipo de villande que es mucho más fuerte si se preparan con anticipación. Además, debido a mi singularidad, la parte más profunda de mi corazón, o el nivel más bajo de mi país de los sueños, puede considerarse como mi tierra natal. Klein reflexionó durante unos segundos y dijo, ¿ese elemento místico lo debilitará? Sí, pero sigue siendo su principal región de actividad, por lo que el debilitamiento no sería demasiado grande. A lo sumo, sería como si ya hubiera librado una batalla intensa. Utravsky recordó sus intentos anteriores. Eso solo aumenta mis posibilidades. Klein continuó, ¿hay algo a lo que deba prestar atención en ese entorno especial? Al igual que el combate real, los ataques efectivos siempre son efectivos, las ilusiones seguirán siendo ilusiones, pero una cosa debe tenerse en cuenta. Él puede llevarte a algunos otros niveles de la tierra de los sueños en cualquier momento, creando una situación en la que es difícil determinar si es realidad o una ilusión. El obispo Utravsky enfatizó, entonces, debes estar al menos en la secuencia 6 o en alguna otra secuencia 7 especial para poder completar esta misión, y el riesgo no es nada trivial. Si no hubiera jurado por un artefacto sagrado de la Madre Tierra que no pediría ayuda a la Iglesia antes de que mi misionero tuviera éxito, las cosas no habrían sido tan difíciles. Así es como es. No tengo miedo de un sueño. La comisura de la boca de Klein se curvó. Pregunta final. ¿Hay algún punto a tener en cuenta al luchar contra un paladín del amanecer? El obispo Utravsky frunció el ceño y dijo con un suspiro, esto es algo que requiere discreción absoluta para los villandes. Sin embargo, siempre que participes en suficientes batallas, otros a menudo podrán concluir ciertos rasgos. Además, cuantos más detalles conozca, mayores serán las posibilidades de éxito, ¿verdad? Sí, respondió Klein con franqueza asintiendo. En un tono que recuerda, el obispo Utravsky dijo, un paladín del amanecer posee un poder similar al de un gigante, lo que permite que el área dentro de un radio de 40 a 50 metros se asolee con la luz del amanecer. Tal luz no solo puede disipar ilusiones, sino que también tiene la habilidad especial de exorcizar espectros y fantasmas, e incluso puede debilitar a los espíritus malignos.
Pueden conjurar la armadura del amanecer alrededor de sus cuerpos, lo que sería equivalente a una armadura de cuerpo entero especialmente forjada que no pesa nada ni inhibe su movimiento de ninguna manera. Si se destruye, la recuperación requeriría una cierta cantidad de tiempo. También puede conjurar diferentes armas. El arma más fuerte sería un estoque a 2 manos. A menudo se le llama la espada del amanecer, es fuerte, sólido y cada golpe tiene un efecto de purificación. Aparte de eso, los paladines del amanecer tienen un tipo de poder de villande para crear un huracán de luz. Puede destruir directamente el cuerpo de una persona, eliminar fantasmas y dañar a los espíritus malignos. No hay muchos poderes de villande, pero son mi enemigo natural. Tienen una gran fuerza ofensiva y defensiva, y no le temen a las ilusiones. La única buena noticia es que, aparte de enfrentarse a espectros y fantasma, el misterio de un paladín del amanecer es muy bajo. Klein escuchó mientras simulaba una situación de combate en su mente, buscando la forma más confiable de lidiar con un paladín del amanecer. El nivel de misterio al que se refería implicaba extrañeza, imprevisibilidad, insondabilidad e incomprensibilidad. El obispo Utravsky lo miró en silencio. No lo presionó ni lo alejó. Después de formular gradualmente un plan, Klein levantó la cabeza, miró y dijo, quizás pueda intentarlo, pero tendré que irme unos minutos para confirmar que no estás mintiendo. El obispo Utravsky respondió con una voz ligeramente aturdida, no hay problema. Sin embargo, debo recordártelo una vez más, aunque no sé de dónde proviene tu confianza, no menosprecies mi pasado. Es extremadamente hábil en combate. No bromearía con mi vida. Klein se llevó la mano al pecho, hizo una reverencia y salió de la iglesia de la cosecha. Encontró un lugar apartado y rápidamente pasó por encima de la niebla gris para hacer una adivinación. Después de obtener una respuesta de que existía cierto peligro pero en niveles tolerables, inmediatamente regresó al mundo real. Desde el principio hasta el final, solo le llevó de 10 a 20 segundos por encima de la niebla gris. Después de eso, Klein regresó a la iglesia de la cosecha y le dijo al obispo Utravsky, que estaba en su lugar original, tomaré esta comisión. El obispo Utravsky lo miró fijamente antes de decir lentamente, si tiene éxito, no solo le daré la fórmula del boticario, sino que también le obsequiaré un artículo místico sin muchos efectos secundarios negativos. Klein se sorprendió al principio antes de alabar sinceramente, Padre, usted es realmente una persona generosa. El obispo Utravsky no dijo una palabra más. Sacó una extraña vela de un bolsillo oculto en su túnica de clérigo marrón. La capa exterior de la vela corta parecía estar envuelta en una capa de piel humana, pero también tenía varios bultos. Su mecha tenía aproximadamente la longitud de un segmento de dedo y era completamente de color negro. Estaba cubierto de pequeños patrones de escamas densamente empaquetados. Enciéndelo con tu espiritualidad. Utravsky le entregó la diminuta y extraña vela a Klein. En lugar de seguir sus instrucciones, Klein sacó una caja de cerillas, sacó algunas y se las guardó en el bolsillo del pantalón. Encendió y sopló algunas otras cerillas antes de arrojarlas a varios rincones de la catedral. Luego, ajustó las posiciones de las figuras de papel, notas de papel, tiras largas de papel, el silbato de cobre de Asik y varios amuletos. Esto fue en preparación para el peor de los casos que pudiera imaginar. Después de hacer todo eso, Klein chasqueó los dedos, provocando que apareciera una llama de espiritualidad de color azul, cisle. Sostuvo la llama cerca de la parte superior de la pequeña vela y observó cómo se iluminaba la mecha negra. Nada parecía cambiar, pero Klein era muy consciente de que había entrado en el mundo de la mente. Directamente frente a él, vio al obispo Utravsky todavía de pie en su lugar original. Su cuerpo robusto, que medía más de 2,2 metros de altura, desprendía una sensación de opresión. El obispo arrepentido lo miró, contorsionándose los músculos faciales. Después de eso, su expresión se volvió anormalmente feroz. Poco después, Klein descubrió que la luz y las sombras circundantes se estaban transformando rápidamente y se sintió como si estuviera experimentando una batalla real e intensa. ¡Pa! Al final de la batalla, el obispo Utravsky cayó pesadamente al suelo. Su cuerpo sin aliento tenía sangre fluyendo profusamente. La boca de Klein se crispó cuando vio la escena ante él con la mente clara. Evaluó en silencio. ¡Qué actuación tan profesional! Pero sé que esto es un sueño dentro de un sueño. Capítulo 308.
un mago preparado. Cuando Klein volvió a mirar hacia abajo, ya no podía ver la extraña vela envuelta en piel humana, en cambio, un aroma leve y ligeramente dulce seguía flotando alrededor de su nariz. Ignorando el cuerpo del obispo Utravsky que yacía en un charco de su propia sangre, sacó su caja de fósforos y encendió una cerilla. La sangre en el suelo desapareció tan pronto como se produjo la chispa, y el salón desordenado de la iglesia se volvió ordenado una vez más. El gigantesco Utravsky se levantó lentamente, miró a Klein y dijo con la cara torcida, en realidad, no tuvo ningún efecto, no es de extrañar que se haya atrevido a aceptar esta tarea. Sin embargo, esta es tu desgracia. En realidad, no quería matarte. Mientras hablaba, la luz de las velas a ambos lados de la catedral comenzó a parpadear visiblemente. Todo el salón se iluminó de repente, pero era suave y no cegador. Era como si acabara de entrar el sol de la mañana. El espíritu invisible se desvaneció rápidamente y Klein, sin decir una palabra, arrojó la cerilla, flexionó las mejillas y simuló un sonido. ¡Bam! Una bala de aire invisible salió disparada y golpeó fuertemente al obispo Utravsky en el pecho, produciendo un sonido resonante. Sin embargo, el obispo gigante en algún momento había equipado un conjunto de armadura plateada que cubría todo su cuerpo. Incluía guanteletes, corazas y un casco. En ese momento, una grieta similar a una telaraña apareció en el metal plateado en su pecho, pero no se rompió por completo. Incluso comenzó a recuperarse lentamente. ¡Bam! ¡Bam! Klein produjo una serie de sonidos, creando dos balas de aire que se sucedieron una tras otra, enviándolas hacia el pecho del enemigo en un intento por destruir por completo las defensas del enemigo con un aluvión continuo de ataques. Sin embargo, vio que en la mano del obispo Utravsky había un estoque pesado y ancho, que parecía condensado por la luz. Utilizándolo, bloqueó hábilmente las dos balas de aire, produciendo dos sonidos que eran casi imposibles de distinguir. ¡Crack! Utravsky dio un paso adelante y la catedral pareció temblar. Al mismo tiempo, su estoque de dos manos se abalanzó sobre Klein en un gesto que parecía como si fuera a destrozar el edificio. Antes de que llegara la espada, el viento que llevaba consigo casi hizo que Klein perdiera el equilibrio. ¡Qué poder tan aterrador! Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Klein saltó hábilmente hacia un lado y se inclinó, listo para rodar en el acto. ¡Boom! El estoque de dos manos en las manos de Utravsky se estrelló contra el suelo, rompiendo las losas de piedra y provocando que las grietas se extendieran rápidamente en todas direcciones. Screech arrastró el estoque por el suelo mientras cambiaba de un corte vertical a un barrido horizontal, provocando que volaran chispas. Este movimiento estaba destinado a oponentes a los que les encantaba rodar. Justo cuando Klein estaba a punto de caer al suelo, la imagen de él mismo siendo golpeado por el estoque de dos manos apareció en su mente. Rápidamente balanceó los brazos y extendió las palmas de las manos. Apretó ligeramente y una vez más saltó en el aire. Voz. El viento resultante sopló sobre el polvo del suelo y la espantosa espada aplastó los bancos cercanos. Sin embargo, antes de que Klein pudiera contraatacar, el alfil gigante encadenó su ataque sin ninguna pausa. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes, 5 golpes, 6 golpes, 7 golpes. Utravsky parecía poseer una resistencia extremadamente robusta. Sus ataques incesantes, parecidos a una tormenta, duraron decenas de segundos. Usó las técnicas de espada más simples, cortar verticalmente, cortar en diagonal, barrer horizontalmente, empujar hacia adelante y golpear hacia adelante, para demostrar cuál era la forma más efectiva y razonable de causar el mayor daño. Y el alcance del estoque de dos manos alcanzó un grado aterrador. Klein saltó, rodó y corrió. No tuvo la oportunidad de usar sus poderes y parecía bastante patético. Si no fuera por los fósforos que arrojó con anticipación en diferentes rincones de la catedral y porque la vela a ambos lados del altar aún no se había apagado, lo que le permitió destellar, probablemente habría sido asesinado por su enemigo. Como se esperaba de un camino villante que es experto en el combate. Sin errores, sin debilidades, Klein no entró en pánico por esto. En medio de su rodar y esquivar, constantemente buscó cualquier defecto que tuviera el enemigo, esperando que sus ataques alcanzaran un nivel moderado. Finalmente, descubrió un problema con las técnicas de espada de Utravsky.
El estoque de 2 manos era demasiado largo y demasiado grande, y tenía un defecto obvio en el combate cuerpo a cuerpo. Con este pensamiento destellando en su mente, Klein aprovechó el corte vertical del estoque para rodar hacia adelante hacia la izquierda, y luego, con un empujón de su palma, rodó rápidamente hasta el punto entre las piernas de Utravsky. Como un medio gigante que medía más de 2,2 metros de altura, Utravsky tendría las piernas abiertas aparte de estar simplemente de pie. Su entrepierna plateada era claramente visible. Tan pronto como se dio la vuelta, la mano izquierda de Klein metió la mano en su bolsillo, sacó un largo trozo de papel y lo convirtió en un bastón afilado y duro. Luego lo insertó en el hueco al lado de la entrepierna del enemigo, apuñalando el cuerpo del obispo gigante. Sería un golpe fatal. Sin embargo, en ese momento, su corazón tembló. La imagen de un estoque apuñalando como una luz ilimitada formando una tormenta aterradora envolviendo todo su cuerpo apareció en su mente. Una trampa. La trampa de Utravsky. Klein no vaciló. Presionó su mano derecha hacia abajo, saltó hacia adelante a través del espacio entre las piernas del gigante alfil y llegó detrás de él. Para cuando terminó esta serie de movimientos, Utravsky sostenía la empuñadura de su espada con ambas manos, doblaba la cintura y levantaba la espada para clavarla directamente en la losa de piedra frente a él. Con un crujido, rayos de luz surgieron del cuerpo de la espada como los primeros rayos del amanecer. Se convirtieron en un huracán y barrieron los alrededores. Sin hacer ruido, la losa de piedra desapareció de donde había estado Klein y la tierra debajo de ella se volvió casi 10 centímetros más delgada. La armadura plateada en sus piernas y entrepierna también fue dañada, rompiéndose centímetro a centímetro y dejando al descubierto su piel. Su trampa consistía en sufrir daños a cambio de la muerte de su enemigo. En ese momento, Klein, que había saltado detrás del obispo Utravsky, finalmente encontró una oportunidad para contraatacar. Giró su cuerpo en el aire, infló las mejillas y simuló sonidos de disparos en la parte posterior de la cabeza de su enemigo. ¡Ban! ¡Ban! 2 balas de aire golpearon la parte posterior de la cabeza de Utravsky en rápida sucesión rompiendo el metal plateado en esa área y luego partiéndolo en pedazos, exponiendo un área completamente desprotegida. Klein estaba a punto de darle un golpe fatal cuando Utravsky de repente se enderezó, torció su cintura y movió violentamente el estoque de 2 manos hacia atrás. La velocidad era tan rápida y el ataque tan feroz que Klein parecía incapaz de esquivarlo. Sin embargo, sacó un trozo de papel de su bolsillo y lo colocó frente a su cuerpo. Clank, la colisión entre la espada y el trozo de papel produjo el sonido de un golpe de metal. El sonido nítido del metal golpeando el metal llenó toda la catedral. Klein fue enviado volando como una pelota de tenis. El papel que tenía en la mano se rompió, dejando solo un pequeño trozo entre sus dedos. En el aire, se enfrentó de inmediato a la violenta y rápida persecución de Utravsky. La situación era precaria. Sin embargo, no entró en pánico en lo más mínimo y solo sacudió su muñeca. El diminuto trozo de papel se elevó y una chispa se expandió rápidamente, envolviendo completamente a Klein. El estoque cortó la bola de fuego, pero no causó ningún daño, solo creó una pequeña chispa. En la vela del lado derecho de la catedral, una tenue llama amarilla se extendió, formando una figura cuyo rostro estaba pintado con pintura al óleo. Klein reapareció y sacó otra tira larga de papel de su bolsillo. Con un movimiento de su muñeca, el papel se convirtió en un fuerte látigo. La superficie del látigo incluso ardía con llamas escarlatas. ¡Pa! 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 Klein arremetió contra el obispo gigante desde la distancia. Sin embargo, su arma se desintegró rápidamente bajo los ataques del estoque de 2 manos. Y ese era precisamente el objetivo de Klein. ¡Pa! 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 Con un chasquido de sus dedos, envió rayos de fuego que se elevaron desde el suelo, bloqueando a Utravsky y quemando sus piernas desprotegidas. La recuperación de la armadura del amanecer fue bastante lenta. Mientras las lenguas de fuego saltaban hacia arriba, sus piernas estaban carbonizadas y un color carmesí se filtraba por sus piernas. Sin embargo, esto no afectó la agilidad del obispo gigante. Dejó escapar un gruñido bajo y, como un tren de vapor que finalmente había acelerado a su máxima velocidad, cargó a través de las llamas y apareció frente a Klein.
Esta velocidad fue increíblemente rápida. Poco después, el estoque de 2 manos en las manos de Utravsky se rompió, convirtiéndose en puntos de luz que se extendieron en todas direcciones. Casi instantáneamente, Klein cayó en una situación de muerte segura. Los fósforos que tenía encima se encendieron y una llama intensa lo envolvió. Sin embargo, esto no fue tan rápido como el huracán de luz. Justo cuando apareció la llama roja escarlata, fue envuelta inmediatamente. El cuerpo de Klein se partió en dos al quedar reducido a jirones, pero terminaron perdiendo su grosor y se convirtieron en trozos de papel. Detrás de Utravsky, una columna de llamas rojo escarlata se encendió y Klein salió. Sacó una caja de fósforos del otro bolsillo y se la arrojó al enemigo, como para encender todos los fósforos restantes de una vez y, a través de las restricciones del pequeño espacio, crear una explosión confiable. La caja de fósforos apuntaba a la parte inferior del cuerpo de Utravsky que ya no tenía ninguna protección. Klein levantó la mano derecha y chasqueó los dedos. Al mismo tiempo, el obispo Utravsky saltó sobre su espalda, dobló las rodillas y retiró las piernas. ¡Pa! Acompañado por el chasquido de sus dedos había una caja de cerillas no afectada, pero sí un fuerte estallido. Fue una bala de aire que abrió con precisión la parte posterior de la cabeza del obispo Utravsky, que carecía de protección. Era un arma letal que había sido preparada de antemano. Su cráneo se partió y brotó sangre y trozos blancos. Con gran dificultad, Utravsky giró la cabeza y dijo aturdido: «Tú». La caja de cerillas, que estaba llena de agujeros causados por el huracán de la luz, cayó al suelo. Sin embargo, permaneció apagado. Klein se rió y respondió: «Nunca he dicho que chasquear los dedos solo puede usarse para controlar las llamas y no disparar balas de aire. Mira, pa. Pa. Pa». Chasqueó los dedos repetidamente, permitiendo que una bala de aire tras otra golpeara a Utravsky en la cabeza, rompiéndole el casco y partiéndole la cabeza. ¡Bam! Utravsky dejó de respirar y cayó pesadamente al suelo, sacudiendo ligeramente el salón de la catedral. ¡Pa! Klein se giró y volvió a chasquear los dedos. La caja de fósforos en el suelo explotó, transformándose en una llama escarlata que enterró el gigantesco cuerpo de Utravsky. Klein no intentó percibir la existencia de la vela, sino que confió en su propia claridad mental para salir del nivel más bajo de su mente. Detrás de él, el cadáver estaba envuelto en llamas escarlatas mientras el mundo a su alrededor se desintegró poco a poco. Capítulo 309, eligiendo uno de dos. El sentimiento ilusorio pasó, y Klein volvió a ver la extraña vela en su mano, junto con su mecha negra y su llama blanca pálida. El daño del paladín del amanecer, el suelo destrozado, los bancos rotos y las velas en rodajas había sido restaurado a su estado anterior a la batalla. Era difícil saber dónde habían sido dañados. En algún momento, el obispo Utravsky, que estaba frente a él, se sentó en el banco delantero, con la espalda inclinada hacia adelante y la cabeza entre las manos. Tenía las manos presionadas contra las sienes. Cloc. Cloc. El sudor le corría por la cara y se esparcía por sus pies. El suelo ya estaba completamente mojado. Cuando sintió que Klein había apagado la extraña vela, se estremeció y levantó la cabeza para encontrarse con los ojos de Klein. Sus ojos ligeramente turbios se llenaron de lágrimas y su rostro arrugado estaba surcado de lágrimas. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de emoción, alegría y claridad. Si se decía que este obispo gigante anteriormente parecía alto y pesado, entonces todo lo que quedaba de él ahora era la pesadez de su cuerpo pero sin la pesadez de su espíritu. En ese momento, Klein se sintió como si estuviera mirando a un bebé recién nacido. Esas lágrimas fueron prueba de una nueva vida. Las comisuras de la boca de Utravsky se curvaron levemente mientras sonreía amablemente. «Eres mucho mejor de lo que esperaba». «No, esto se debe a que adquirí suficiente comprensión de antemano e hice los preparativos necesarios». En cuanto al tú del pasado, no solo no estaba seguro de las fortalezas de su oponente, sino que también estaba muy debilitado. «Si tuviera que luchar contra ti en el mundo real, estaría considerando cómo escapar», respondió Klein con calma. «Un mago preparado y un mago no preparado son conceptos muy diferentes», añadió silenciosamente en su corazón. El obispo Utravsky no se detuvo en ese problema. Lleno de alivio de la cabeza a los pies, dijo: «Gracias, amigo mío. De acuerdo con nuestro acuerdo,
te daré la fórmula de boticario. También te daré un objeto místico adicional. Mientras hablaba, sacó de su bolsillo lo que parecía una combinación de aguja, tubo y recipiente. Tienes dos opciones. Esta es una de las dos opciones que tiene. Cuando lo recibí, no sabía su nombre y tampoco pensé en nombrarlo. Puedes usarlo para extraer un tubo de sangre, tu propia sangre. En un momento crítico, puede transfundirlo nuevamente en usted. De esa manera, su fatiga desaparecerá. Tus dolencias y lesiones se aliviarán y tu fuerza, velocidad, equilibrio y otros atributos mejorarán enormemente. El obispo Utravsky señaló el objeto que tenía en la mano. ¿Qué hay de sus limitaciones y peligros latentes? Klein preguntó racionalmente. Utravsky miró los patrones misteriosos en la aguja y el tubo y explicó en detalle: después de extraer un tubo de sangre, te debilitarás durante 12 horas completas y durante esas 12 horas, transfundirás la sangre de nuevo en tu interior. No tiene ningún efecto. Por supuesto, el límite de tiempo específico no es tan preciso, aumenta o disminuye según la condición de su cuerpo. Además, es mejor no usarlo con demasiada frecuencia, no más de una vez a la semana. De lo contrario, la transfusión no solo te traerá poder, sino que también te hará perder temporalmente tu racionalidad. El corto periodo en el que extraes tu sangre y te vuelves débil se convertirá en tu característica. Además de estos, también tiene un problema. Si lo llevas contigo durante más de media hora, te volverás un poco neurótico. Afortunadamente, el obispo Utravsky no extrajo su sangre previamente. De lo contrario, si el pasado él puede transfundir su sangre, mis posibilidades de ganar habrían sido muy, muy bajas. Este fue el primer pensamiento que pasó por la mente de Klein. Frunció el ceño y estaba bastante preocupado por los efectos negativos del objeto místico. Independientemente de si fue una pérdida temporal de racionalidad, un periodo de debilidad de 12 horas o un cambio en su estado mental, todos estos eran peligros ocultos que no parecían demasiado problemáticos. Pero después de ver a los alborotadores y escuchar los desvaríos de un dios maligno, Klein creyó que el estado mental de un villante era muy importante. Si el estado mental de una persona permaneciera en un nadir durante un periodo prolongado de tiempo, o si hubiera anomalías frecuentes, fácilmente se produciría el fenómeno de perder el control. Esto era lo mismo incluso si un villante hubiera captado el método de actuación. ¿Cuál es la segunda opción? Klein dijo después de 2 segundos de silencio. El obispo Utravsky sacó una simple llave de bronce del otro bolsillo y sonrió. Esto se llama llave maestra. Puede ayudarlo a abrir cualquier candado que no contenga poderes místicos, así como una pequeña cantidad de candados que se aumentan con efectos villante. Y en un lugar sin cerraduras ni puertas, puede abrir un pasadizo que no pertenece a la realidad. JE, la premisa es que no hay restricciones por los poderes de villante y las barreras no son demasiado gruesas. Su espiritualidad está completamente restringida. Cuando no se utiliza, los villantes no pueden ver ninguna diferencia entre ella y una llave normal. Utravsky se puso de pie de nuevo, sin dejar a Klein más remedio que mirar hacia arriba. El obispo gigante aceleró el paso y se acercó a la pared al costado del salón de la catedral y presionó la llave maestra contra el ladrillo. Se retorció suavemente, y todo su cuerpo pareció hundirse en el agua mientras se producían ondas. Atravesó la pared y llegó afuera. De la misma manera, el obispo Utravsky regresó al salón de la catedral y volvió a entrar en la línea de visión de Klein. ¿Has decidido?, preguntó el sacerdote alto con la cabeza gacha. ¿Cuáles son los peligros latentes de la llave maestra? Klein preguntó después de algunas deliberaciones. El obispo Utravsky sonrió cálidamente y dijo: la persona que lo lleva se perderá ocasionalmente. Según me dijo alguien, uno se pierde al azar. ¿Perderse? Soy un vidente con intuición espiritual, murmuró Klein, y gradualmente su mente tomó una decisión. Después de unos segundos, dijo: quiero la llave maestra. No quería que su estado mental se viera afectado y no quería acumular el riesgo de perder el control. Qué lástima, lo que más quiero es esa extraña vela. Es como la parte más profunda de un alma, el nivel más bajo de un país de los sueños. Eso es equivalente a mi tierra natal, suspiró en su corazón. Bien.
El obispo Utravsky le entregó la simple llave de bronce a Klein y recuperó la extraña vela envuelta en piel humana. Mientras Klein examinaba el objeto místico, Utravsky señaló la parte de atrás y dijo, la fórmula del boticario está en esa habitación. Iré a buscarlo. Espera aquí un rato. Klein asintió en respuesta. Aprovechando el momento en que la figura del obispo Utravsky desapareció del salón, sacó un centavo y adivinó si había estado mintiendo sobre la llave maestra. Después de recibir una respuesta aceptable, caminó hacia la pared frente a él donde se colocaron una fila de velas y presionó la antigua llave de bronce contra la pared dura. Mientras inyectaba espiritualidad y giraba la llave, la visión de Klein de repente se volvió borrosa y luego se volvió clara. En ese momento, ya no había velas encendidas que llenaban su visión, ni había bancos prolijos ni paredes rectas. Solo había hierba seca y tierra fangosa sembrada de un poco de basura. A un lado, conducía a donde estaba una farola de gas. Realmente salí. Klein sonrió, asintió con la cabeza, se giró y, una vez más, utilizó la llave maestra para regresar con éxito al salón de la catedral. Después de más de 10 segundos de espera, Utravsky entró con pasos pesados, un rollo de pergamino de piel de cabra marrón amarillenta en la mano. Puede obtener una tasación por esto. Si hay un problema, siempre puedes encontrarme en la iglesia de la cosecha. El obispo gigante le entregó la fórmula del boticario a Klein. Ingredientes principales: cuerno de un unicornio volador adulto, 3 gramos de cristal de veneno de una medusa real. Klein barrió su mirada, sonrió y respondió, confirmaré su autenticidad. Por ejemplo, adivinando sobre la niebla gris añadió para sus adentros. El obispo Utravsky asintió levemente y, sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el sagrado emblema de la vida de la Madre Tierra. Abrió los brazos y cantó en voz baja, gracias, fuente de vida. Alabada seas, Madre de todas las cosas. Klein guardó la llave maestra y la fórmula del boticario. Después de que Utravsky se detuvo, dijo medio en broma, podría ser que mi visita fue organizada por la Madre Tierra, ¿por qué otra cosa le estarías agradeciendo? El falso creyente de la diosa de la noche eterna, Klein, se rió entre dientes. Sí, todo lo arregla la Madre Tierra, de lo contrario, mi solicitud de ayuda no habría llegado a sus oídos. Yo tampoco estaría aquí en Backlund. Tampoco habría obtenido esta vela de terror mental, dijo Utravsky con una suave sonrisa sin ningún signo de ira. Lógica de creyente completa y coherente, pero... Klein de repente sintió que era imposible comunicarse con él. Se llevó la mano al pecho, se inclinó y dijo, gracias por su generosidad. Debería irme ahora. Enderezó su cuerpo y se retiró rápidamente. Luego desapareció rápidamente del salón principal de la catedral y de la calle Rosa. 10 minutos después, vio la fachada dorada de la iglesia de la cosecha desde otra dirección y no pudo evitar mover la boca. No puedo volver sin adivinación, murmuró en silencio para sí mismo. Realmente quería confiar obstinadamente en su propia capacidad para superar el hecho de que estaba perdido. Pero su mano, que era más rápida que su voz, había roto las ramas de un árbol y había hecho una varilla de rastro improvisada. La búsqueda de varillas de radiestesia se puede utilizar para buscar personas, así como artículos e instrucciones. Esta vez, Klein pudo regresar a casa sin incidentes e incluso confirmó la autenticidad de la fórmula y los peligros latentes de la llave maestra. La mañana siguiente fue domingo por la mañana. Después de despertarse, Klein desayunó, sacó lápiz y papel y le escribió una carta a Isengard Stanton, pidiéndole que buscara ayuda de la policía para confirmar el estado actual de los pocos sospechosos por el caso de asesinato en serie de hace 4 años. En ese entonces, los objetivos eran prostitutas solteras con un hijo. Después de doblar la carta y meterla en un sobre, Klein puso un sello negro que tenía una denominación de 1 centavo. Se puso la ropa, tomó el sombrero y el bastón y salió de su casa para enviar la carta al buzón al final de la calle. Luego, vio a la señora Stellan Samor y su esposo, el señor Luke vestidos de punta en blanco. Un carruaje de alquiler fue detenido junto a la puerta. Buenos días. ¿Por qué asiste a un banquete tan temprano en la mañana?, preguntó Klein con cierta sorpresa. Luke se rió entre dientes y dijo, no es realmente un banquete. Es más como si estuviéramos ayudando. La señora Stelling levantó un poco la barbilla y agregó,
Murray ingresó con éxito en el Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica. Esta noche habrá un gran baile y tenemos que ayudar con anticipación. ¿Se ha cumplido el deseo de la señora Murray? Impresionante. Klein suspiró y dijo con una sonrisa, por favor, transmita mis felicitaciones a la señora Murray de mi parte. Luke Same asintió con la cabeza y dijo, ¿no has leído el periódico de esta mañana, verdad? Se han publicado todos los miembros del Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica. El presidente del consejo es el señor Bradshaw y el primer secretario es el señor Herbert Hall. Capítulo 310, Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica. ¿Señor Bradshaw? ¿Señor Herbert Hall? ¿Quiénes son? No los conozco en absoluto. Actuando como si no tuviera dudas, Klein dijo medio en broma, esperemos que puedan traer el cielo azul y el sol a Backlund. Sí, aunque quemarse en su propia chimenea es la libertad de todos y es un derecho otorgado por la ley, los cielos azules y el sol son cosas más deseables. Luke Same, miembro de la Asociación de Reducción de Hollín, suspiró emocionado y señaló el carruaje alquilado. Deberíamos irnos. Mary necesita ayuda con urgencia. Stelling Same agregó, fingiendo cierto nivel de moderación, puede que haya miembros del Parlamento viniendo al banquete, del distrito de Backlund o del Reino. Puedo imaginar la grandeza de ese banquete. Klein felicitó cortésmente y observó a los Same subir al carruaje y marcharse. Cuando se giró para dirigirse a la oficina de correos al final de la calle, un cartero con uniforme verde oscuro llegó en un carruaje y entregó una carta en su buzón. ¿Una carta para mí? Klein sacó un manojo de llaves y eligió casualmente el que era simple y tenía un color bronce. Cacha. La llave maestra abrió fácilmente el buzón. Solo necesito tener esta llave conmigo en el futuro, Klein murmuró mientras sacaba los periódicos a los que se había suscrito y la carta. La carta era de Asengard Stanton. También había examinado los asesinatos en serie antiguos y sin resolver ayer y había elegido los más sospechosos. Y después de obtener una confirmación preliminar del Departamento de Policía sobre las circunstancias actuales de los sospechosos, había escrito a Klein, Caslana y los demás detectives privados que estaban interesados en este ángulo, para compartir sus hallazgos. Incluía los dos casos en los que Klein se había centrado. Las grandes mentes detectivescas piensan igual. La carta que escribí hace un momento no sirvió para nada, bromeó Klein antes de regresar a la sala de estar. Según Isengard, los casos de asesinatos aleatorios de personas que regresaron tarde habían dado lugar a una gran cantidad de sospechosos, pero el sospechoso nunca había sido delimitado. Después de tantos años, fue muy difícil, casi desesperado, tratar de encontrar una nueva pista. Uno de los 4 sospechosos en el otro caso era un adolescente cuya madre también era una víctima, una prostituta y madre soltera que lo tenía como su único hijo. Había sido abusado por su madre, había sido el primer sospechoso de la policía, pero menos de medio año después de ese caso, había resultado gravemente herido en un tiroteo entre pandillas en el Distrito Este y murió en una sala de operaciones en un hospital de caridad. Su cuerpo fue incinerado con testigos antes de ser enterrado en el cementerio. Como tal, era imposible para él estar conectado con el asesino en serie actual. Si no lo hubieran incinerado, definitivamente habría cavado la tumba para verificarlo. Klein, que una vez había regresado de entre los muertos, consideró seriamente la posibilidad de que la otra parte volviera de entre los muertos. De los 3 sospechosos restantes, uno se había mudado varias veces en los últimos años. La policía había perdido el rastro de su situación y necesitaba más tiempo para encontrarlo. Uno había pasado por la bancarrota y se había mudado al Distrito Este desde el Distrito Norte, mientras que el otro todavía tenía una tienda de comestibles en la misma calle. Klein sacó una hoja de papel nueva, describió la situación y luego le pidió al destinatario que observara a los 2 sospechosos con direcciones específicas en secreto. Enfatizó, los asesinos de asesinatos en serie son todos crueles, brutales y muy agresivos. Tenga cuidado de no acercarse demasiado a ellos, actúa como si fueras un vecino ordinario observándolos. La información que necesito se refiere a su estado mental reciente, como si están irritables, si les gusta encerrarse en sus habitaciones, rara vez se comunican con los demás y si se han golpeado con otros.
Esta fue también la información que obtuvo de El Sol. Después de cada muerte, el diablo se comía los órganos de la víctima de acuerdo con el ritual y permanecía en un estado maníaco sediento de sangre hasta que aparecía una nueva víctima. Después de enfatizar la necesidad de tomar nota de la seguridad del investigador, Klein dobló la carta, la metió en un sobre nuevo y colocó un sello negro en la superficie. Luego escribió el nombre del destinatario, Detective Stewart. En el barrio Emperatriz, la opulenta villa del Conde Hall, Susie estaba tumbada en un rincón del estudio, mirando a su alrededor como aburrida. Con el estómago abultado, el Conde Hall dio una calada a su pipa y le dijo a su hijo mayor, ¿sabes por qué insistí en que estuvieras en el Consejo Nacional de Contaminación Atmosférica? Y Bert Hall respondió pensativo, ¿desea influir en la formulación de las leyes y políticas pertinentes? No, aunque soy el segundo mayor accionista del consorcio constante del carbón y el acero, realmente no me importa este problema. Les he estado instando a que hagan los ajustes necesarios. No tengo ninguna duda de que arreglar la contaminación atmosférica es una tendencia futura. Y Bert, aunque nuestra familia tiene escaños fijos en la Cámara de los Lores y también te convertirás en miembro del Parlamento de la Cámara de los Lores con el tiempo, entonces, ¿por qué algunos nobles tienen más influencia que otros cuando todos son miembros del Parlamento de la Cámara de los Lores, sin perjuicio del portavoz y otras personas con estatus especiales? Y Bert pensó por un momento antes de decir, el título de nobleza, riqueza, estatus comercial, así como la relación entre el gobierno y el ejército. Eso es solo una parte. Además de la propia capacidad para manejar los asuntos, las personas siempre dependerán de las personas con amplia experiencia y de las que han participado en muchos asuntos similares. En el futuro, si desea obtener algún logro en la política, además de heredar un asiento, también deberá esforzarse al máximo para participar en diversos asuntos y mostrar las capacidades correspondientes. Poco a poco, su actividad llamará la atención de los distintos miembros del Parlamento. Poco a poco te encontrarán digno de confianza y esa será la fuente de tu influencia. Mira la situación actual de los nobles en la República de Intis, y Bert debe comprender que con el paso del tiempo y el desarrollo de la sociedad, los privilegios obvios se irán debilitando y el título de uno se volverá cada vez menos importante. Es solo un título de honor, y la posición y la influencia del mundo empresarial es a lo que debe prestar atención, explicó el Conde Hall en detalle. ¿Qué pasa si encuentras algo en lo que no eres bueno? Y Bert murmuró para sí mismo. Entonces finge que puedes manejarlo. No se preocupe por malgastar el dinero, formar equipos profesionales, escuchar sus opiniones y tomar decisiones. Todo el mundo tiene muchas áreas en las que no es bueno, y solo el dinero tiene muchas facetas. El Conde Hall dio un consejo. Y Bert respondió iluminado, ya veo, padre. En ese momento, Susie, que estaba al lado, bostezó de aburrimiento. Cuando todo terminó, se coló en el estudio de arte de Audrey, repitió todo lo que había oído y finalmente murmuró, no tengo idea de qué estaban hablando. Audrey la escuchó pensativa y luego dijo con una leve sonrisa, estaban discutiendo algo bueno que implica reducir el olor acre que hueles. ¿Es eso así? Susie preguntó sin comprenderlo del todo. Audrey no respondió y pensó en otra cosa. Tenía la intención de llamar la atención en silencio sobre las malas condiciones del Distrito Este, el área de la fábrica y el área del muelle, pero en las dos últimas reuniones sociales, se encontró incapaz de encontrar una oportunidad. Esos nobles, los miembros del Parlamento y los altos funcionarios públicos ni siquiera hablarían de esos asuntos. No había forma de guiarlos hacia ese tema, incluso si ella quisiera. El lunes por la tarde, Klein regresó al número 15 de la calle Minsk desde el Club Kelag. Como Stuart aún no había proporcionado ningún resultado de su investigación preliminar, y dado que temporalmente no pudo encontrar un candidato adecuado para convertirse en boticario, Klein no tenía nada que hacer ni ayer ni hoy. Por lo tanto, simplemente fue al Club Kelag para practicar su tiro, leer y conseguir algo de comida gratis. En el proceso, conoció a muchos otros miembros del club. Este es el elemento vital para futuras oportunidades comerciales. Klein suspiró con emoción, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y pasó por encima de la niebla gris. Continuó con sus preparativos, paso a paso, primero conjurando el mundo falso, familiarizándose con el control del ojo negro, y luego envió un mensaje a El Sol de que la reunión del tarot estaba a punto de comenzar.
Una vez hecho todo eso, Klein esperó a que llegaran las 3. Luego, extendió la mano para tocar las estrellas carmesí correspondientes y estableció una conexión firme. La maga también tenía su propia estrella ilusoria. Con el pretexto de concentrarse en su escritura, Forswald despidió a Xiao y, por un momento, la deslumbró la repentina oleada de niebla gris. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró por encima de la misteriosa y serena niebla gris. Estaba dentro de un majestuoso palacio, y frente a ella había una antigua mesa de bronce jaspeado. Alrededor de la mesa había una figura borrosa tras otra. ¿Una figura tras otra? Una figura tras otra. ¿Son estos los miembros de la reunión de los que habló el señor tonto? Force sintió que los miembros de esta reunión secreta eran todos villanes muy poderosos. Salvo yo, pensó, sin confianza y llena de miedo. Sin embargo, mirándolo desde otra perspectiva, ya que puedo unirme a esta reunión como secuencia 9, los otros miembros pueden no ser necesariamente muy fuertes. El requisito para esta reunión obviamente no se trata de fuerza, pero por alguna otra razón, un miembro debe lograr establecer una conexión con el señor Tonto. Force rápidamente rechazó su primer juicio y se relajó un poco. Al mismo tiempo, Audrey también descubrió que había una nueva persona en la reunión de hoy. Es una mujer. ¿Es Xiao o Force? ¿Ha pasado el examen? ¿O es alguien más? Audrey casi se olvidó de saludar al señor Tonto en su intento por observar más de cerca las características del nuevo miembro. No importa cuán borrosa estaba la figura, todavía podía ver el color de su cabello, la silueta, su acento y tics verbales. También debo tomar nota. Al principio, el señor ahorcado había logrado identificarme como noble por mi pronunciación especial de ciertas palabras y por mi hábito de usar ciertas palabras especiales. Audrey se levantó la falda y le dijo a Klein al final de la larga mesa de bronce: «Buenas tardes, señor Tonto». Después del saludo, no ocultó su curiosidad. Miró al nuevo miembro que estaba sentado en la misma fila que ella y preguntó con una sonrisa: «¿Esta es?». Capítulo 311. Observándose unos a otros, Klein se sentó en el asiento de El Tonto y miró a su alrededor. «Esta es la señorita Mago, nuestra nuevo miembro». Luego, miró a Force y le presentó al resto. «Esta es la señorita Justicia, y ese es el señor ahorcado». Mientras Force asintió con la cabeza como una forma de saludar a los miembros con los nombres en clave correspondientes, observó a los otros miembros. La señorita Justicia es rubia y parece muy joven, ella se sienta con una postura elegante. El señor ahorcado tiene el pelo azul oscuro, desordenado como las algas, no tiene una figura muy voluminosa, no le gusta hablar, pero cuando soy observada por él, me da una sensación de malestar. Debe ser el líder de alguna facción. El señor Sol parece un adolescente, es muy callado y reservado. Aparte de eso, no puedo decir nada más. Tal vez él es tan débil como yo. Los ojos del señor Mundo son muy fríos y bastante sombríos, es obvio que él no es alguien con quien jugar. Como escritora que había escrito una novela de superventas, mostró sus rasgos únicos. Mientras miraba a los otros miembros, también la miraban a ella. Entre ellos, la Justicia Audrey fue la más atenta. De su figura, puedo eliminar a la señorita Xiao. Cabello castaño y ligeramente rizado. ¿Es la señora Force? Temporalmente, no puedo descartar la posibilidad de que el señor Tonto haya atraído a otra persona. Su pronunciación y la forma en que mueve su boca es la misma que su acento Backlund. Su aura y sus colores emocionales también combinan. Es poco probable que el señor Tonto cree especialmente una imagen falsa para los miembros, ¿verdad? No hay necesidad de que él oculte nada. Después de unos segundos de evaluar a Force, Audrey casi superpuso la figura borrosa con su impresión de Force. Si puedo encontrar otro rasgo en otras áreas, casi puedo estar segura. Esperó con interés para verificar sus poderes de villante. Al mismo tiempo, sintió que no había necesidad de revelar su identidad a Force. Sería mejor guardar algunos secretos. Sí, veamos cuando se entera. Audrey retiró la mirada, produciendo una leve sonrisa en su rostro mientras observaba en silencio desde el margen. En ese momento, dado que no había nuevas entradas en el diario de Roselle, Klein controló el mundo y dijo: «Quiero saber sobre las secuencias del Diablo y el Guardián». Estaba seguro de que el Sol conocía los detalles de la secuencia 6 Diablo porque había mencionado anteriormente estudios de Diablo,
y para no exponer el hecho de que estaba investigando una serie de asesinatos, había agregado deliberadamente la secuencia 5 Guardián del Camino del Dios del Combate, también conocida como Vía de los Gigantes. Era el camino principal para villanes en la Ciudad de Plata, por lo que era imposible que el Sol lo ignorara. En cuanto al guerrero de la secuencia 9 correspondiente, el pugilista de la secuencia 8 y el maestro de armas de la secuencia 7, Klein se había enterado de los detalles desde la información confidencial de los halcones nocturnos. En cuanto a la información sobre la secuencia 6 Paladín del Amanecer, acababa de enterarse de la información del obispo Utravsky. Por lo tanto, lo único que podía pedir y estar dispuesto a pagar un precio sin gastar dinero era el guardián de la secuencia 5. Además, no preguntó directamente a El Sol, sino que emitió esta solicitud a todos, porque según la forma en que se habían desarrollado las cosas, era imposible para el mundo, que acababa de unirse al Club del Tarot, saber que la Ciudad de Plata sostuvo el camino del gigante. Si es solo la secuencia del diablo, sé un poco al respecto. Alger, que tenía cierta posición en la iglesia del Señor de las Tormentas, intervino. Derrick Berg lo miró y sin pensarlo, enderezó la espalda y dijo, estoy muy bien informado sobre esas dos secuencias. El pago que quiero es información relacionada con el creador caído. La equivalencia de las dos piezas de información será determinada por el señor tonto. Habiendo dicho eso, se dio cuenta de que no había recibido el acuerdo del señor tonto y rápidamente giró la cabeza hacia el señor tonto para hacer la solicitud con reverencia. Sol, no me culpes. Tú fuiste quien hizo la solicitud. Las comisuras de la boca de Klein se crisparon ligeramente cuando dijo con una sonrisa, claro. Además, cuando se trata de la comprensión del verdadero creador, ninguna de las damas y caballeros presentes se puede comparar a mí, añadió con valentía en su corazón. Mientras discutían este asunto, la mago Force se sorprendió al escuchar la conversación. ¿La secuencia del diablo es el camino del diablo? ¿Qué número de secuencia es? ¿Qué es el camino del guardián? ¿Qué número de secuencia es? ¿Nunca antes lo había escuchado creador caído? ¿El verdadero creador? Dios, en realidad están intercambiando información sobre el verdadero creador. Esa deidad es conocida como la existencia más antigua y poderosa entre las deidades. ¿A qué tipo de organización me uní? Después de recibir una respuesta positiva del tonto, el mundo dijo sin dudarlo, trato. Solicito un intercambio privado, realmente quiero escucharlo. Sin embargo, necesito ser frugal por el momento. Todavía quedan 2 meses hasta el nuevo año. Aguanta, Audrey. Audrey parpadeó, apartando de mala gana su mirada del sol. Klein protegió entonces sus miras, visión y espiritualidad. El mundo rápidamente bajó la cabeza y escribió en una hoja de papel conjurada su propia comprensión del verdadero creador, incluida una imagen estándar como el gigante colgado y el ojo detrás de las cortinas de sombra, incluida la información que los miembros de la Orden Aurora creían que este dios maligno era el creador original de todo. Al final, Klein había incluido su impresión del dios maligno a través de su interacción con el engendro del dios maligno, la sensación del aura de la deidad y la sensación al escuchar la voz del verdadero creador. Caído, retorcido, ensangrentado, loco, malvado. Luego, como señor tonto, hizo un comentario. Esta información es un poco más valiosa que la información sobre las secuencias del diablo y el guardián, pero la diferencia no es tan grande. Gracias, señor tonto. Derrick recibió con entusiasmo el trozo de piel de cabra y lo leyó detenidamente unas cuantas veces. Lo que más le preocupaba era que el verdadero creador era conocido como el creador de todo. Retorcido, caído, loco. Derrick repitió las palabras, vagamente capaz de ver la oscura tragedia que había envuelto a todos en la Ciudad de Plata durante más de 2000 años. ¿No nos abandonó el Señor? Es solo que él se ha vuelto loco. Derrick se encontró capaz de resistir el uso de pensamientos blasfemos para examinar al Señor que lo creó todo, el Dios omnipotente y omnisciente que era adorado por la Ciudad de Plata. Es hora de que respondas a mi pregunta, instó el mundo con voz ronca. Derrick contuvo sus pensamientos hirvientes y tristes y dijo después de 2 segundos de silencio, cuando diferentes especies de criaturas consuman la poción del diablo, experimentarán diferentes tipos de mutación. ¿Tendrán rasgos que son únicos para ellos? ¿De qué tipo de diablo te gustaría saber? ¿Existen realmente distinciones? Klein estaba desconcertado. Pronto se dio cuenta de una cosa,
había un punto ciego en su proceso de pensamiento. ¿Y si el asesino en serie no fuera un humano sino un animal? Después de consumir la poción correspondiente, podría transformarse en un animal diablo. Paso a paso, una secuencia a la vez, se convertirá en un diablo. Aunque la probabilidad de que un animal pierda el control supera con creces la de un humano, todavía no era suficiente para lidiar con los que pasaría así. Tengo que investigar esto. Pero en ese caso, habría más preguntas. ¿De dónde obtuvo el diablo, mutado de un animal, la poción y los ingredientes de Villande? Debería ser imposible que se una a los círculos de Villande. Klein mantuvo su silencio y manipuló al mundo para decir, lo que quiero saber es el rasgo común de todo tipo de diablos. Derrick recordó y organizó su conocimiento antes de decir, lo más aterrador de un diablo es que si puedes causarle un daño letal en un periodo muy corto de tiempo y tomar medidas para ponerlo en práctica, entonces él puede sentir, notar, y comprender de dónde proviene el peligro y de quién proviene, y luego matarlo selectivamente o vengarse de ellos. Y este periodo de tiempo varía desde unos pocos minutos hasta un día. Diferentes demonios tienen diferentes instintos. Esa habilidad da un poco de miedo. Sin embargo, es diferente a la intuición de un payaso. No parece que se pueda usar en combate, sino que detecta la fuente del peligro con anticipación. Está más cerca de la habilidad de instinto que he leído en las novelas de ciencia en mi vida anterior. No sé si puedo interferir o incluso bloquear esta intuición en este misterioso espacio sobre la niebla gris. ¿Terminaría Stuart en peligro? Klein se reclinó en su silla, aparentemente desinteresado en el tema de la discusión entre el sol y el mundo. Al ver que el mundo no mostraba ningún signo de sorpresa, Derrick continuó, todos poseen la capacidad de gigantificar sus cuerpos y así liberarse de sus ataduras, aumentando temporalmente su fuerza y velocidad. Su piel es mutable, equivalente a llevar una capa de armadura dura. Su sangre y su carne pueden actuar como retardadores y reducir el daño. Son inmunes a la mayoría de las toxinas y no temen hasta cierto punto a las maldiciones o las llamas, tienen llama innata y hechizos de corrupción, son de sangre fría, no entran en pánico. No sienten miedo y tienen una gran habilidad en el combate físico, también son expertos en el uso de varios elementos para infligir daño. Su mayor debilidad es que tienden a perder el control. Incluso si no lo hacen, a menudo mostrarán una locura cruel y a sangre fría, siendo fácilmente controlados por deseos como la sed de sangre y la intención asesina. Realmente fuerte, como se esperaba de un diablo de secuencia 6. Podría ser que entre los 22 caminos de Villande por debajo de las secuencias altas, la secuencia 6 o la secuencia 7 son los umbrales de un cambio cualitativo. En ese sentido, las diferentes secuencias difieren, por lo que se han convertido en las líneas divisorias entre las secuencias medias antiguas y modernas. Klein controló a el mundo y dijo, estoy muy satisfecho con tu información. Derrick no actuó con modestia. Asintió con la cabeza y dijo, los guardianes rara vez sufren daños. Una vez que entran en un estado defensivo y dejan de atacar, pocos pueden romper sus defensas por debajo de las secuencias altas. Lo mismo ocurre con numerosos tipos de daño. Cuando atacan, su defensa correspondiente disminuirá significativamente, pero seguirá siendo más fuerte que la armadura de cuerpo completo. Su espada del amanecer y su huracán de luz, así como sus otros poderes Villande, les permiten infligir daño a cualquier tipo de monstruos. No están confundidos por ilusiones. Pueden ayudar a sus camaradas dentro de un cierto rango al recibir daño y protegerlos. Siguiendo las descripciones dadas por Derrick, Klein no pudo evitar suspirar en su corazón. En comparación con un guardián, la defensa de un paladín del amanecer es como la de un niño contra un adulto. Un guardián probablemente sería capaz de resistir las balas de un rifle de vapor. En las guerras de esta era, no morirían a menos que estuvieran enfocados por cañones de gran calibre. Capítulo 312, un disfraz fallido. Cuando Derrick terminó, Klein manipuló al mundo para asentir y decir, más detallado de lo que pensaba. Transacción completa. Antes de que el mundo terminara su oración, Klein había eliminado simultáneamente las barreras que aislaban a Justicia, a el hombre ahorcado y al mago. Después de unos segundos de silencio, el mundo miró a su alrededor y dijo con una sonrisa oscura, no tengo más solicitudes por ahora. Teniendo una comprensión aproximada del proceso y sus características, Force estaba ansiosa por comprar la correspondiente fórmula de la secuencia 8 maestro de trucos del camino del aprendiz.
Recordó claramente que el señor Tonto había dicho que la razón por la que estaba preocupada por la luna llena se debía a su bajo orden natural de vida, y que el dolor disminuiría con el aumento de su secuencia. Esto hizo que Force estuviera ansiosa por obtener la siguiente fórmula. Sin embargo, expondría el camino de Villande de donde vengo. Cuando todos se familiaricen entre sí y sepan más unos de otros, la exposición se volverá un asunto menos serio. Sin embargo, para las próximas reuniones, tengo que ocultar eso para que los miembros de la reunión no puedan identificar mi verdadero yo. Después de pensar con bastante calma por un momento, Force dijo, deseo obtener la fórmula de boticario y maestro de trucos. Pagaré en efectivo. Ella agregó intencionalmente la fórmula del boticario a su solicitud real para hacer que los demás tuvieran una mala interpretación. Si algún miembro de la reunión realmente tuviera la fórmula, aún la tomaría. Luego podría venderlo a un precio más alto al vizconde Glynde, quien ha estado añorando esta fórmula durante mucho tiempo. En cualquier caso, definitivamente no sufriría pérdidas debido a esto e incluso podría obtener una gran ganancia. En cuanto al dinero, a Force no le faltaba por el momento. Las regalías de su libro más vendido no solo ingresaban a su cuenta con el tiempo, sino que se acumulaban en una cantidad considerable. Además, también tenía fuentes de ingresos adicionales, como las 650 libras que había recibido de la señorita O'Grey en los casos de Quilangos y el embajador de Endes-Beckerland. Pobreció. Gastó más de 200 libras para compensar a las familias de los dos fallecidos involucrados en el caso Lanebus. Me pregunto si la señorita O'Grey le pagaría cuando todo se aclarará. La nota con el nombre honorario del señor Tonto fue encontrada en la estantería de la casa del vizconde Glynde. ¿Podría ser que uno de sus antepasados fuera miembro de esta reunión? ¿Es esta una reunión que se ha celebrado regularmente durante décadas, si no siglos? Los pensamientos de Force se distrajeron de repente un poco. A solo 2 asientos de ella, la justicia O'Grey se sorprendió un poco cuando escuchó la solicitud de Force de las fórmulas de boticario y maestro de trucos antes de captar con precisión los pensamientos de Force. Ella es Force. El maestro de trucos es para ella y la fórmula de boticario se venderá a Glynde. También puede hacer esto para complicar la situación y engañar a los demás. Audrey sintió indiscerniblemente y estaba más segura de la identidad del mago. Ella no es de una secuencia muy alta. En el mejor de los casos, 8, probablemente 9. ¿Quién sabe de dónde la sacó el señor Tonto o si es de un lugar especial? Su acento tiene las peculiaridades de Backlund, pero no necesariamente está en Backlund. El hombre ahorcado Alger también estaba observando a la recién llegada, asegurándose de que ella no fuera una amenaza para él. El Soul Derek no pensó mucho en ello, solo estaba tratando de adivinar si la señorita Mago pertenecía a la ciudad de Plata o si era del mundo donde vivían la señorita Justicia y los demás. Klein le lanzó una mirada de lástima a la señorita Mago, sin esperar mucho de su intento de ocultar su identidad. Cuando conoces a una telépata que está muy familiarizada contigo, es posible que no puedas ocultar tus verdaderos pensamientos, incluso si conoces de antemano la habilidad de la otra parte y estás en guardia contra ella. Es más, ni siquiera sabías nada. El tonto, Klein, suspiró en su corazón por la señorita Mago. Al mismo tiempo, controló al mundo, quien dijo con voz ronca, tengo la fórmula de boticario. 230 libras. En cuanto a la fórmula maestro de trucos, haré todo lo posible para encontrarla, pero no puedo garantizar el éxito. No había ninguna contradicción entre cambiar la fórmula de boticario por dinero y usarla para preparar un ayudante útil. Podían ejecutarse en conjunto, por lo que Klein hizo que el mundo hablara primero para no ser interceptado por el hombre ahorcado o el sol. En cuanto a la fórmula de maestro de trucos, solo tenía algunas ideas. Desde su punto de vista, el objeto místico, llave maestra, probablemente estaba relacionado con la secuencia correspondiente de la secuencia 9 correspondiente a maestro de trucos, aprendiz. Si pudiera adivinar sus orígenes por encima de la niebla gris, podría encontrar algunas pistas. Bueno, en realidad la forma más conveniente es preguntarle a la existencia sospechosa de ser el señor Puerta que sigue murmurando durante la luna llena. Además de pedir ayuda, probablemente proporcione fórmulas y el método de actuación para fortalecer al objetivo y completar tareas difíciles. Desafortunadamente, antes de que el objetivo sea fuerte, ni siquiera pueden escuchar sus desvaríos. Se romperán e incluso estarán cerca de perder el control.
Esto da como resultado un círculo vicioso, se lamentó Klein. En lugar de responder a las palabras del señor Mundo, Force miró a su alrededor y vio que el hombre ahorcado, Justicia y el Sol no tenían intención de abrir la boca. Era obvio que no conocían las fórmulas de boticario y maestro de trucos. Señor Mundo, haga todo lo posible para encontrar la fórmula de maestro de trucos lo antes posible. Force guardó silencio durante unos segundos antes de decir: en cuanto a la fórmula de boticario, planeo comprarla ahora. ¿Cómo debo realizar el pago? La otra parte también parece ser un hombre de Loen y está dispuesto a aceptar libras de oro. Pero la libra de oro siempre ha sido más reconocida que las otras monedas. Mientras hablaba, Force también estaba tratando de determinar los antecedentes del mundo. Al mundo no le importó en absoluto que lo evaluara cuando él dijo en voz baja: puedes sacrificar el dinero al señor tonto después de tu regreso. De esa forma, la transacción se cerrará. El ritual de sacrificio exacto es: ¿sacrificio? ¿El señor tonto todavía puede aceptar sacrificios? ¿El orden natural de su vida ha alcanzado tal nivel? No es de extrañar que usara ese tono para describir al dueño de los desvaríos durante la luna llena. Force escuchó y recordó, sorprendida y consternada, pero también sintió que era algo natural. Después de terminar su descripción, Klein mostró la fórmula del boticario frente al mundo e hizo que la persona falsa se la entregara a la señorita Mago. La transacción es presenciada por el señor tonto, por lo que no tiene que preocuparse si es falsa. Confío en el señor tonto. Force asintió de inmediato, abrió la fórmula y comenzó a memorizarla en serio. En ese momento, Aubrey, que no podía soportar ver a su amiga pasar por ese trabajo, comentó: puedes buscar la ayuda del señor tonto durante el sacrificio para recordar la fórmula. No tienes que memorizarlo especialmente. Si encuentra algún problema, también puede orarle a él recitando su nombre honorable él. La señorita Justicia en realidad está usando un saludo usado para describir deidades para dirigirse al señor tonto. Él podría ser que realmente sea un él. Pero, ¿por qué estaría dispuesto a ayudarnos en asuntos tan triviales? Eso no está bien. Siempre que la magia ritualista se haga correctamente, los 7 dioses ortodoxos a menudo también responderán a sus creyentes y completarán sus solicitudes. Force le dijo a Justicia: gracias por decirme eso. Tu nombre es como tu personaje. Audrey de repente se sintió un poco culpable. De repente pareció recordar un problema cuando se apresuró a preguntar: señorita Mago, ¿conoce el método de actuación? ¿Método de actuación? Force miró a Justicia aturdida. Pronto descubrió que los otros miembros, como el Sol y el hombre ahorcado, no tenían ninguna reacción adicional al término. Claramente, sabían lo que significaba. La reunión de hoy me hace sentir como un campesino que acaba de llegar a Backlund. Por lo menos he estado en muchas reuniones de Villande, bien. Force pensó, mitad con tristeza, mitad con alegría. No pudo evitar querer escribir una novela con este sentimiento suyo, llamándola El Tour de la Tierra de los Sueños de la señorita Wall. No parece saberlo. Audrey hizo un juicio definitivo basado en la reacción de Force y su actuación habitual. Se dio la vuelta y miró a la persona envuelta en una niebla gris al final de la larga mesa. Señor tonto, ¿puedo enseñarle el método de actuación a la señorita Maga? Si es así, ¿qué precio tendría que pagar? Audrey tenía la intención de preguntar directamente si era como antes, intercambiar la información por entradas del diario de Roselle. Sin embargo, rápidamente recordó que había una gran superposición entre los círculos Villande de Force y el suyo. Por lo tanto, si lo hacía, podría perder muchas oportunidades de obtener el diario de Roselle. No es un problema muy importante, ya que es solo cuestión de tiempo antes de que Force se dé cuenta de que el señor tonto quiere el diario de Roselle, y ciertamente tendría otros círculos de Villande. Sin embargo, sabe que tengo algunas páginas del diario de Roselle, y si quiere coleccionarlas, vendrá a verme de inmediato. Sin embargo, el señor tonto ha leído todas esas entradas del diario. Después de esta reunión, tengo que encontrar la oportunidad de decirle a Force que todas las páginas del diario de Roselle se perdieron accidentalmente. Audrey predijo la cadena de eventos e hizo todo lo posible por transmitir sus preocupaciones al señor tonto en lenguaje corporal. ¿Qué está insinuando la señorita Justicia? Oh, ella conoce a Force, pero no quiere revelar su identidad,
lo que significa que no quiere que el pago que solicito cause ningún problema en ese sentido. Klein se rió pensativamente. Tú puedes tomar la decisión. Puedes hacer la explicación ya que no deseo repetir lo que dije en el pasado. Esta es también una forma de respeto a la diosa, añadió interiormente. Alabado sea el señor tonto. El corazón de Audrey saltó de alegría. Enderezó la espalda y levantó levemente la barbilla. Trató de mirar a Force de una manera diferente cuando dijo, el método de actuación es un método para acelerar el dominio de las pociones y minimizar el riesgo de perder el control. ¿Quieres saberlo? ¿Existe tal método? ¿De verdad? El señor tonto es una figura tan elevada, por lo que definitivamente no mentiría sobre un asunto tan pequeño. Force abrió mucho sus ojos algo lánguidos, frunció los labios y dijo, sí. Mientras uno fuera un villande, no había forma de que no quisieran aprender métodos similares. Force de repente se sintió emocionada. Audrey pensó detenidamente y dijo, hay dos requisitos. 1. Sin el permiso del señor tonto, no debes enseñar el método de actuación a otros. El segundo es pagar 200 libras. Su plan original era utilizar el diario de Roselle como punto de referencia para el precio. El número de páginas que ella y el ahorcado habían usado para pagar la deuda se había convertido en un precio correspondiente, pero en realidad, el diario de Roselle se vendió a bajo precio porque no se podía descifrar y, la mayoría de las veces, era imposible de determinar cuál fue el real. Convertir eso en un precio total fue una gran decepción para el valor del método de actuación. Por lo tanto, agregó un poco más de ese punto de referencia. Si al adorador del señor tonto ya no le falta dinero, entonces tomaré las 200 libras y buscaré las entradas del diario para pagar mi deuda con el señor tonto. Audrey ya había pensado en un trato posterior. ¿200 libras? ¿El método para reducir el riesgo de perder el control es de 200 libras? Eso es demasiado barato, ¿no? Temiendo que Justicia no cumpliera su palabra, la sorprendida y feliz Force dijo sin dudarlo, trato. Después de que terminó de hablar, sintió su corazón dolorido por el dinero. Sintió que su saldo bancario disminuía a una velocidad que era visible a simple vista. Capítulo 313. Las deidades antiguas. Audrey estaba a punto de solicitar un intercambio privado cuando de repente descubrió una cosa. El mundo, que estaba sentado en el otro extremo de la larga mesa de bronce, no mostró ningún interés en el método de actuación en absoluto. Ni siquiera tuvo la urgencia de preguntar al respecto. ¿Ya conoce el método de actuación o consultó al señor tonto en privado? Audrey murmuró para sí misma, todavía pidiendo cautelosamente una reunión privada. Luego, mirando a Force, dijo con voz mesurada, tanto en su elección de palabras como en su pronunciación, nuestra actitud hacia las pociones no se trata de agarrarlas, sino de digerirlas. La clave para la digestión es actuar y la clave para actuar es el nombre de la poción correspondiente. ¿Por qué?, espetó Force. Después de un momento de deliberación, agregó otra pregunta, entonces, ¿cómo se debe actuar? Audrey recordó la pose y los ejemplos del señor tonto, repitiendo la descripción del castillo, los guardias, la invitación, el disfraz y finalmente diciendo, en resumen, el objetivo de actuar es reconciliar el cuerpo, el corazón y el alma, pasando por alto la obstinada resistencia de la psique testaruda remanente de la poción para asimilarla y digerirla. Como escritora de ficción, Force tenía una gran imaginación. Después de que Justicia terminó con su descripción, ya había bosquejado las escenas correspondientes en su mente, y básicamente había entendido lo que Justicia estaba tratando de transmitir. ¿Con qué es eso? Así es como eliminas la influencia psíquica remanente en la poción y reduces el riesgo de perder el control. Cuanto más lo pienso, más siento que esto es posible. El desconcierto en su mente disminuyó gradualmente, y la sensación de sorpresa lentamente llenó su corazón. Finalmente, pidió confirmación, ¿esto fue enseñado por el señor tonto? Sí, si no fuera por el señor tonto, es posible que ya hubiéramos perdido el control. Nuestra existencia continua es prueba de la efectividad del método de actuación, elogió Justicia desde el fondo de su corazón. Force exhaló y sintió que su futuro se iluminaba con esperanza. ¿Podrían ser estos los encuentros fortuitos descritos en todo tipo de novelas? Esto se siente tan bien. Sin embargo, no debería ser descuidada. El señor tonto podría ser un dios maligno y malicioso con secretos profundos.
Force se recordó a sí misma. Inmediatamente, comenzó a pensar en una pregunta aún más importante: ¿cómo actuar como aprendiz? Solo por la palabra aprendiz significa que las habilidades de uno no son lo suficientemente maduras en varios aspectos. ¿Significa esto que uno debería aceptar la orientación y concentrarse en estudiar? Uno no debería hacer alarde de su superioridad y ser arrogante, y uno tiene que entender la insignificancia de su propia fuerza. Force rápidamente dejó vagar sus pensamientos y no se dio cuenta de que el entorno para la comunicación individual se había interrumpido. En ese momento, el sol, de Rick, miró a su alrededor en silencio, apretó los dientes y dijo: quiero saber de qué 7 dioses estás hablando y la situación general con respecto a ellos. No pudo evitar hacer esta pregunta que había estado plagando su mente durante mucho tiempo. Yo sé eso. Audrey casi no reacciona al principio, pero rápidamente se dio cuenta de lo que estaba preguntando el sol y levantó un poco la mano derecha. Al mismo tiempo, el hombre ahorcado y el mundo también indicaron que podían responder. ¿Qué están haciendo? Force miró sin comprender, tratando de recordar lo que acababa de suceder. Después de un momento, recordó la pregunta de El Sol. Luego comenzó a cavilar sobre el significado implícito detrás de sus palabras. ¿No puede ser realmente no sabe sobre los 7 dioses? ¿De dónde vino él? Force miró al señor Sol, que era solo un adolescente. En el continente norte, aparte de los niños insensibles, no había nadie que no supiera de las 7 deidades ortodoxas. Incluso los pobres que lucharon por sobrevivir y los vagabundos no fueron la excepción. Para ellos, la comida gratuita ocasional que ofrecían las catedrales era tan tentadora que el asilo era una llama de desesperación. ¿Gente de las colonias del continente sur? Sin embargo, no es necesario que haga una pregunta tan simple. Simplemente busque una catedral y pídale a un pastor o sacerdote que predique un sermón, y podrá descubrir el contenido relevante. ¿Dónde vive realmente el sol? ¡Qué raro! Force miró de un lado a otro mientras murmuraba para sí misma, pero la señorita Justicia, el señor hombre ahorcado y el mundo no se sorprendieron. En ese momento, Klein, sumergido en la niebla, vio que había 3 personas ansiosas por responder. Él sonrió y dijo: Señor Sol, ¿con quién quieres comerciar? ¿Qué estás dispuesto a pagar? El Sol de Rick frunció los labios y pensó durante unos segundos. Intercambiaré con cada uno de ellos individualmente. Solo entonces podré obtener la información más completa. En el duro entorno de la ciudad de Plata, Derrick había madurado bastante con sus anteriores patrullas y operaciones de limpieza. Hizo una pausa por un momento antes de pedir: la recompensa es que puedes hacerme una pregunta, del tipo que puedo responder. Estoy de acuerdo. Estoy muy interesado en la ciudad de Plata. Audrey sonrió levemente sin dudarlo. ¿Ciudad de Plata? ¿Dónde está ese lugar? ¿Por qué no he oído hablar de él? Force miró a su alrededor sin comprender, sintiéndose completamente perdida en cuanto a lo que estaban hablando. Audrey la miró y le explicó amablemente: el señor no está ni en el continente norte ni en el sur, ni en una isla en el océano. La ciudad de Plata está ubicada fuera de nuestro entendimiento, o puede decir que está más allá de los límites de nuestros esfuerzos exploratorios. ¿Me estás tomando el pelo? Force inconscientemente tuvo ese pensamiento. Sin embargo, con ese pensamiento, basado en la actuación del sol, y el hecho de que era imposible que los demás se unieran para engañarla, Force rápidamente aceptó la explicación de Audrey. Esta reunión secreta es incluso más increíble de lo que pensaba. El señor tonto es más poderoso de lo que pensaba. Force exhaló en silencio y suspiró con emoción. Audrey leyó vagamente sus pensamientos y, por un momento, estuvo tentada a alardear de que la muerte del contraalmirante Quilangos, el embajador de Endespeckerland y el estafador Lanebus fue el resultado del Club del Tarot. ¡Qué lástima! Si Force se enterara de esas 3 cosas, inmediatamente asociaría a Audrey con Justicia. Tengo que mantenerlo en secreto. Audrey, incluso si es difícil para ti, tienes que mantener esto en secreto. Audrey de repente respiró hondo. Como no sabía mucho sobre la ciudad de Plata, no sabía qué preguntar. Force no participó en la siguiente transacción y eligió ser espectadora desde el margen. En cuanto a el hombre ahorcado y el mundo, accedieron sucesivamente a la solicitud de El Sol. El más feliz de todos fue Klein, porque esto significaba que cosechó 3 veces las recompensas.
Durante las comunicaciones individuales, el tonto podía escuchar la conversación. Evidentemente, Klein no tenía planes de aislarse. Sol, seguro que eres simple. Se rió en su corazón. Como había mucha información sobre los 7 dioses, justicia, el ahorcado y el mundo solo podían escribir lo que pensaban que era importante. Después de un tiempo, cada uno pasó sus descripciones a el sol. Derrick examinó rápidamente la información y sus ojos se detuvieron en unas pocas líneas. Además del Señor que creó todo, los dioses más antiguos son el eterno sol ardiente, el Señor de las tormentas, el Dios del conocimiento y la sabiduría. Esas iglesias eran las más antiguas. ¿Por qué no he oído hablar de ninguno de estos? Nunca he oído hablar de ninguno de estos dioses. Siento que hay algo muy importante escondido aquí. Derrick sabía que cada reunión del Club del Tarot tenía un límite de tiempo, así que terminó apresuradamente su reseña, con la intención de volver y orar al señor tonto para que lo ayude a despertar sus recuerdos. Entonces, la primera en plantear una pregunta fue Justicia. Debido a los asesinatos en serie, estaba interesada en la secuencia del diablo, por lo que imitó al señor Mundo y le hizo las preguntas apropiadas. Derrick respondió con entusiasmo y agregó algo: en la secuencia 7 correspondiente, un villante del camino del abismo puede interferir efectivamente con la adivinación y la canalización espiritual. Los poderes de un diablo son aterradores. Me pregunto si mi psiquiatra de secuencia 7 dará como resultado un cambio cualitativo. ¿O tendría que ser de secuencia 6? Audrey se sintió un poco aprensiva por lo que escuchó. La segunda pregunta vino de el hombre ahorcado. Parecía haber considerado esta cuestión durante mucho tiempo. Mirando al sol, abrió la boca y dijo con voz profunda: quiero conocer el mito de la creación de la ciudad de plata. Derrick, un poco tenso, se relajó un poco y dijo: el Dios omnisciente y omnipotente creó todo y entró en un estado de profundo sueño. El rey gigante, Aurmir, el dragón de la imaginación, Ankewelt, el rey elfo, Soniatrim, el ancestro vampiro, Lilith, el monarca diablo, Farbauti, el ancestro fénix, Gregrace, el rey mutado, Kvastir, y el rey de los lobos demoníacos, Flegrea, dividió los poderes remanentes de la autoridad, convirtiéndose en señores del cielo, la tierra y el océano. Gobernaron sobre la realidad, el mundo espiritual y el mundo astral. Eran deidades que gobernaron varias razas y eran verdaderamente deidades, los dioses antiguos. ¿Flegrea? Klein, que estaba escuchando, notó de repente una palabra familiar. Siempre que avanzaba, o cuando su condición era inestable, o cuando entraba en contacto con la influencia remanente del diario de la familia Antigonus, siempre escuchaba algún delirio ilusorio e incomprensible proveniente de alguna parte. Ornasis. Flegrea. Ornasis. Flegrea. Ornasis. Flegrea. Klein sabía desde hacía mucho tiempo que Ornasis se refería a la cordillera donde estaban las ruinas de la nación de la noche eterna, pero nunca había sabido qué significaba la palabra Flegrea. Y ahora, por primera vez, escuchó a Flegrea salir de la boca de otra persona. Rey de los lobos demoníacos, una deidad antigua. Pero, ¿por qué estaba involucrado él con la cordillera de Ornasis? Klein mantuvo su postura imperturbable mientras escuchaba en silencio el relato de Derrick. Algunos de ellos perecieron en la batalla entre ellos, mientras que otros fueron despojados de su poder después del despertar del Señor que lo creó todo, el Dios omnipotente y omnisciente. La primera parte es el mito de la creación, y la segunda parte trata sobre la verdadera historia de la ciudad de plata. Alger quería saber más, pero como el sol no estaba dispuesto a decir más, solo pudo detenerse a tiempo y centrar su atención en el pensamiento. El rey de los lobos demoníacos, Flegrea, había dejado el escenario de la historia en la segunda época, en la época oscura mucho antes del cataclismo. Mientras reflexionaba, Klein manipuló el mundo para hacer una pregunta. Lo que había querido preguntar era qué secuencia permitía a un villante cambiar libremente entre el cuerpo y el espíritu, tal como lo hizo la señorita Sarrón. Si el sol no estaba al tanto de la respuesta, podría considerar otra cosa, pero ahora, tenía algo más importante que saber, así que dijo con voz ronca: todo sobre el rey de los lobos demoníacos, Flegrea. El sol, Derrick, miró al señor Mundo con asombro y frunció el ceño. No sé mucho sobre esta antigua deidad. También se le conoce como el lobo demoníaco de la aniquilación y el lobo demoníaco de la noche eterna.
Loco demoníaco de la noche eterna. ¿Noche eterna? Klein entrecerró ligeramente los ojos. Capítulo 314. Posible. La nación de la noche, en la cima de la cordillera de Ornasis, creía en el gobernante de la noche, la madre del cielo. ¿Existe alguna conexión entre eso y el lobo demoníaco de la noche eterna, Flegrea? Los desvaríos ilusorios que escucho son en realidad Ornasis. Flegrea. ¿Cuál es la conexión entre el dios antiguo, el lobo demoníaco de la noche eterna Flegrea y la diosa? Según Roselle, la secuencia 0 es equivalente a un dios verdadero, y cada secuencia solo puede tener una secuencia 0. ¿La diosa había heredado el poder del lobo demoníaco de la noche eterna? ¿No era la deidad más antigua, ni era el ojo del creador como decía? Sí, hay una pista circunstancial que no cuenta como prueba. La escuela de pensamiento de la vida adora a la luna carmesí que evolucionó a partir del ojo del creador, pero no creen en la diosa de la noche eterna. Klein de repente hizo varias conexiones mientras manipulaba al mundo para que hablara. ¿No hay nada más? No. Los asuntos relacionados con el rey de los lobos demoníacos, Flegrea, también se consideran un mito en la ciudad de Plata. Derrick sintió como si no hubiera dado ninguna respuesta. Sugirió avergonzado: Señor Mundo, ¿puedes cambiar a otra pregunta? ¿Cambiar la pregunta? Pequeño Sol, eres demasiado honesto, entonces no seré modesto. Klein hizo que el mundo dijera con voz ronca: su honestidad y confiabilidad dejan una profunda impresión. Conocía un villán de antes. Pudo cambiar libremente entre el cuerpo y el espíritu, y también podía controlar zombies. ¿Sabes a qué camino pertenece y de qué secuencia es? Aunque era imposible para el Sol, que se encontraba en la tierra abandonada de los dioses y la ciudad de Plata, formar una conexión con la capital del reino de Loen, Bad Klund, Klein fue lo suficientemente cauteloso como para cambiar el pronombre que se refiere a la señorita Sarrón, de ella a él. Por cierto, él no es un villán de alta secuencia, agregó el mundo con voz profunda. Derrick recordó seriamente la educación que había recibido antes de decir: si no es un villán de secuencia alta, entonces la vía Fénix puede ser eliminada. ¿El camino del Fénix? Klein hizo que el mundo mostrara deliberadamente un cierto nivel de sorpresa. Después de asistir a tantas reuniones, Derrick tuvo muy claro que había una discrepancia entre los términos utilizados por la ciudad de Plata y la señorita Justicia y compañía. Por lo tanto, Derrick explicó sin encontrarlo extraño: es el camino villande que gobierna la muerte y en parte controla el mundo espiritual. Su secuencia 9 es coleccionista de cadáveres. Así que es el camino de la muerte. Por lo que parece, el antepasado Fénix, Gregrace, fue la muerte durante la antigüedad. Klein se sentó al final de la larga mesa de bronce de una manera serena. Controlaba al mundo mientras asentía. Entiendo. Puedes continuar. Derrick respondió de inmediato: solo puedo pensar en dos posibilidades. Uno es un tipo de diablo especial. Como dije anteriormente, los diablos que evolucionan de diferentes especies pueden tener sus diferencias. Hay un tipo que puede cambiar libremente entre cuerpo y espíritu, pero son bastante raros. Y es posible que no puedan controlar a los zombies. ¿Pueden ser humanos?, preguntó el mundo. No es que yo sepa de ejemplos similares, dijo Derrick con sinceridad. ¿Qué pasa con la segunda posibilidad? Klein recordó la actuación habitual de la señorita Sarrón en la batalla y el mundo cambió su posición sentado. Derrick respondió con seriedad: mutantes. ¿Mutantes no se refiere a monstruos?, el mundo preguntó con voz ronca. Klein recordó claramente que el señor Asik había mencionado que el término mutante era el término general para los seres humanos que fueron sometidos a una maldición. Debido a las diferentes maldiciones, los mutantes se transformaron en diferentes razas. Por lo general, eran los mismos que los humanos, pero sus corazones siempre estaban llenos de un deseo reprimido y retorcido en sus corazones. Sus deseos estallaron cuando entraron en contacto con cierta escena u objeto, convirtiéndose en monstruos. Entonces sucumbirían a sus deseos de sangre y derramamiento de sangre. Cada vez que desataban sus deseos, se volvían un poco más despiadados y apáticos. Finalmente, perderían todos los sentimientos positivos que se esperan de un ser humano. El mutante más común fue el hombre lobo. Derrick asintió con franqueza y dijo: eso es correcto.
Los mutantes son los diversos tipos de monstruos que evolucionan de los humanos debido a los efectos negativos de ciertas características de Villande. No es una maldición, pero el impacto negativo de alguna característica de Villande. Sentado erguido en la espesa niebla gris, Klein descubrió que esto era diferente de lo que el señor Asik había descrito. ¿Es esta la comprensión de los mutantes antes del cataclismo? El conocimiento general de la ciudad de La Plata es muy valioso para los villandes de los continentes norte y sur. Klein se hizo cada vez más consciente de la naturaleza especial de la tierra abandonada de los dioses. En ese momento, Derrick continuó, las características que poseen los mutantes forman un camino villande. Por lo tanto, la gente común también puede convertirse en mutantes al consumir pociones. Un camino mutante, ¿a qué camino se refiere eso? ¿Cuál es el nombre de la secuencia 9 correspondiente? Klein preguntó con curiosidad a través del mundo. Derrick ignoró las primeras preguntas y las trató como un complemento necesario. En la ciudad de Plata, la secuencia 9 correspondiente se llama prisionero. La mente es prisionera del cuerpo y el cuerpo es prisionero del mundo. Esto se refiere a la locura que se restringe y el deseo que se oprime. ¿Prisionero? Este camino está en manos de la Escuela de Pensamiento Rosa. Son famosos por sus sacrificios sangrientos y la adoración del llamado Dios encadenado. La señorita Sarrón no parece una persona tan indiscriminada y de sangre fría. Espera un momento, aparentemente Marik estaba siendo perseguido por alguna facción. ¿Eran él y la señorita Sarrón traidores de la Escuela de Pensamiento Rosa? ¿Su traición fue porque no querían convertirse en herejes locos? Klein especuló mientras hacía que el mundo dijera, estoy muy satisfecho con tu respuesta. Transacción completa. Después de eso, algunos miembros compartieron sus experiencias y noticias. En cuanto a Klein, terminó la reunión del tarot justo antes de que se agotara su espiritualidad. Cuando el área sobre la niebla gris volvió a su estado pacífico, incluso el mundo falso se había ido. Luego comenzó a viajar de un lado a otro entre el mundo real y el espacio misterioso, llevando la llave maestra al antiguo palacio. Aunque deduje del diario de Roselle que hay una alta probabilidad de que no haya una secuencia 0 para la vía del aprendiz, no puedo ser precipitado. Si hay una secuencia 1-2, es posible que puedan contraatacar eficazmente a través del espacio. ¿Y si realmente hay una secuencia 0? No debería jugar con mi vida. Después de que Klein se recuperó, escribió una declaración de adivinación, su origen. A continuación, sostuvo la llave maestra en su mano para no desviar el apodo de ella. Reclinado en su silla, Klein cantó la declaración de adivinación y gradualmente se quedó dormido. En la neblina gris del mundo destrozado, vio un candelabro de bronce con muchas velas parpadeantes. Alrededor del estante de la lámpara había lo que parecía ser una habitación secreta, desprovista de cualquier luz externa. Había mesas largas, ollas de hierro negro, frascos de vidrio, cuadernos de color marrón y otros artículos. Un joven vestido con una clásica túnica negra se paró frente a la larga mesa, mirando la poción en su mano. Ancestros, estoy a punto de embarcarme en el camino de lo extraordinario, definitivamente reproduciré la ilustre gloria de la familia Abraham, murmuró para sí mismo y bebió la poción. Los músculos de su rostro se contrajeron de dolor. De repente, gritó miserablemente y cayó al suelo. Se retorcía continuamente, estrangulándose a sí mismo. Después de unos segundos, se quitó la ropa, se quitó la piel y se convirtió en un monstruo cubierto de sangre. ¡Boom! Su carne explotó, y cada trozo de carne parecía poseer vida propia mientras seguían arrastrándose en todas direcciones, dejando señales de corrosión. Al final, no pudieron salir de la cámara secreta y se fueron calmando gradualmente. Las motas de luz se juntaron y combinaron con un dedo roto, formando una llave antigua y de aspecto simple de color bronce. Al mismo tiempo, Klein vio un reloj de bolsillo plateado con incrustaciones de diamantes entre la ropa hecha jirones. Una vez que terminó el sueño, abrió los ojos y miró hacia adelante. Dijo con un suspiro, en serio, dijo que quería restaurar la gloria de la familia Abraham, pero falló en el primer paso. Es arriesgado incluso en la secuencia 9. La familia Abraham fue una poderosa familia aristocrática de la dinastía Tudor durante la cuarta época. Se decía que tenían el camino villande de aprendiz, pero era muy probable que estuviera incompleto. Klein recordó la escena que acababa de ver.
Dio unos golpecitos con los dedos en el borde de la mesa y murmuró para sí mismo, hablaba en el idioma Loen. No puedo decir de dónde es su acento. Fue durante los últimos 10 años desde que se hizo popular incrustar diamantes puros en relojes de bolsillo. Quizás debería visitar la iglesia de la cosecha cuando tenga tiempo y preguntarle al padre Utravsky de dónde obtuvo su llave maestra. Quizás pueda encontrar algunas pistas. Justo cuando Klein estaba a punto de salir de la niebla, la estrella ilusoria que simbolizaba al mago comenzó a hincharse y contraerse. Force estaba solicitando un ritual de sacrificio. Por lo general, Force no habría llevado tanto dinero en efectivo, pero había estado planeando asistir a una reunión de Villande, por lo que había dejado 500 libras para ver si podía comprar lo que quería. Quien sabía que la reunión correspondiente había sido cancelada por las circunstancias. Ahora, podría usarlo para pagar la fórmula de boticario y el método de actuación, un total de 430 libras. Al ver aparecer la pantalla de luz y al ver desaparecer el papel moneda, Force tardó unos segundos en reaccionar. Ella agradeció sinceramente al señor tonto. Venderé la fórmula del boticario al vizconde Glein por 300 libras. No puedo ser demasiado codiciosa, o esto arruinará nuestra relación a largo plazo. En cuanto a la señorita O'Grady, la ignoraré por el momento. Tiene esperanzas de entrar en contacto con los alquimistas de la psicología y obtener directamente la fórmula correspondiente. Si realmente no hay esperanza con eso, intentaré comprarlo en la reunión de tarot. Suspiro. Tengo que ver si el método de actuación es efectivo. Si es así, entonces tengo que considerar cómo rezarle al señor tonto. Oh. Sio es tan tonta. Ella siempre ha estado actuando como árbitro y sin saberlo había cumplido con los requisitos del método de actuación. Force comenzó a pensar en el futuro. Cuando recibió las 430 libras, Klein también recibió una oración de la señorita Justicia. Dijo que, si el adorador del señor tonto ya no necesitaba dinero en efectivo, podía prometer cambiar las 200 libras por las entradas del diario de Roselle para asegurarse de que el señor tonto esté satisfecho. Estoy satisfecho. Solo me faltan unas pocas docenas de miles de libras. Klein rechazó la oferta de la señorita Justicia. Luego, ayudó afanosamente a El Sol a despertar sus recuerdos con respecto a los 7 dioses. Después de hacer todo eso, Klein regresó al mundo real exhausto. Corrió las cortinas y comenzó a revisar el dossier con la información sobre los asesinatos en serie, buscando el animal que podría haber existido. Capítulo 315, de regreso a la iglesia de la cosecha Ciudad de Plata, en una habitación pequeña. Garrett Borg estaba sentado junto a su cama, recordando en silencio la información sobre los 7 dioses que había recibido. Los nombres de las deidades de las que nunca había oído hablar y los vagos mitos antiguos le indicaban que había un mundo nuevo afuera que era completamente diferente de la Ciudad de Plata. ¿Es un pedazo de tierra que no ha sido abandonado por los dioses? ¿O quizás es una tierra protegida por nuevos dioses? Derrick se sentó en la oscuridad, inmóvil. Un rayo brillaba de vez en cuando fuera de la ventana, trayendo consigo una luz intensa. Lentamente enfocó sus pensamientos en los diferentes poderes que estaban concentrados en las manos de los 7 dioses, y los comparó con los dioses antiguos como el dragón de la fantasía, Ankewelt. El llamado dios del combate es muy similar al rey gigante Ormir. El señor de las tormentas ejerce un poder similar al rey elfo, Soniatrim. La diosa de la noche eterna parece ser la fusión del rey de los lobos demoníacos, Flegrea, y el ancestro vampiro, Lilith. En cuanto al eterno sol ardiente, la madre tierra, el dios del conocimiento y la sabiduría y el dios del vapor y la maquinaria, no puedo encontrar a nadie que corresponda a ellos. En cuanto a las leyendas míticas, no estuve muy atento en clase y me perdí de mucho. Dado que no hay servicio de patrulla durante este periodo de tiempo, debería ir a la biblioteca de la torre y leer sobre ellos. Derrick se puso de pie e hizo lo que planeó. El problema que enfrentó fue compartido por la mayoría de los residentes de la Ciudad de Plata. Cuando estaban siendo educados con conocimientos generales, su enfoque estaba todo en los cursos prácticos como estudios del diablo, clasificación de monstruos, encantamientos y fundamentos de Villande. Todos estaban enfocados en el conocimiento que podría usarse para lidiar con monstruos en la oscuridad y aumentar la producción de plantas comestibles. En cuanto a las clases complementarias como estudios de mitos, a menudo no prestaron mucha atención.
Si la historia con respecto a la ciudad de Plata no había podido unir más a los residentes, aumentar su sentido de honor o aumentar su sentido de misión, y como el Consejo de 6 miembros era muy estricto a este respecto, Derrick creía que como mucho podía recordar lo que había sucedido en las últimas 2 o 3 décadas. Llevando el hacha del huracán, Derrick salió de su casa, siguiendo el camino de piedra limpio, simple, pero viejo y moteado hasta que llegó a las Torres Gemelas en el lado norte de la ciudad. Una de las Torres Gemelas servía como biblioteca de la ciudad de Plata, un lugar de intercambio donde se podían intercambiar puntos de mérito y distribuir las necesidades diarias. La cúpula era donde residía el Consejo de 6 miembros y se rumoreaba que contenía un elemento místico que había sostenido a la ciudad de Plata durante más de 2000 años, así como un depósito de fórmulas e ingredientes. Al entrar en la torre, Derrick subió directamente al tercer piso y, según sus recuerdos, encontró los estantes donde se almacenaban los materiales relacionados con la mitología y los correspondientes libros antiguos. Justo cuando estaba a punto de sacar un libro relacionado con el mito de la creación, una palma esbelta, de piel clara y atractiva se adelantó y le quitó el libro. Derrick trazó el brazo y, después de una sola mirada, bajó la cabeza, se llevó la mano al pecho y dijo en voz baja: «Saludos, anciana Lobia». La mujer que le había quitado el libro era uno de los miembros del Consejo de 6 miembros, Pastor Lobia. Llevaba una larga túnica negra bordada con misteriosos patrones púrpuras. Su cabello gris plateado era espeso pero ligeramente rizado. Su rostro era suave y hermoso, su apariencia hermosa. Parecía tener poco más de 30 y su par de ojos gris claro parecían ser capaces de atravesar el alma. Lobia reconoció lacónicamente el saludo de Derrick y asintió suavemente con la cabeza sin decir nada más. Silenciosamente tomó el libro antiguo y dejó el espacio entre las 2 estanterías. La anciana Lobia parece haber vuelto a la normalidad. Ella ya no es como antes, siempre cambiando entre diferentes temperamentos al azar, a veces llorando, a veces con desprecio, a veces gruñendo enojada, a veces indiferente. Tal pensamiento subconscientemente pasó por la mente de Derrick. De repente, sintió una inexplicable sensación de miedo. Fue porque la anciana Lobia estaba actuando normalmente. Normal. Después de leer todo el expediente, Klein no encontró ningún registro de animales. Era obvio que la investigación original había pasado por alto este problema. Sí, tengo que recordar mis consideraciones anteriores. No puedo realizar mis propias investigaciones precipitadamente, sin hablar de cómo no tengo los medios especiales o la confianza para evitar la intuición del diablo hacia el peligro. La simple posibilidad de que me encuentre con un halcón nocturno sería un asunto muy problemático. Mi objetivo es siempre tener un rol auxiliar. Mi trabajo es analizar el caso y sugerir conjeturas y determinar si una pista es auténtica. Klein consideró lo que tenía que hacer. Después de comprender las habilidades de un diablo, temporalmente no se atrevió a ceder el asunto de investigar si los sospechosos anteriores tenían mascotas a Stuart. Eso tendría una alta probabilidad de herir al detective. Está solo en la etapa preliminar de investigaciones sin rumbo. Es probable que Stuart no encuentre ningún problema. Un diablo no es como esos locos de la Orden Aurora. No se expondría de forma proactiva. Mañana o pasado mañana, Stuart definitivamente entregará un informe. Tal vez haya pistas que otros no puedan detectar. Klein se puso de pie y se metió las manos en los bolsillos mientras caminaba por la sala de actividades. Ahora, su dilema era cómo lograr que el organismo principal de investigación incluyera animales bajo su radar. Definitivamente no puedo mencionarlo directamente, ya que eso atraería la sospecha de los demás. Sería lo mismo si intentara guiarlos en la oscuridad. Klein pensó cuidadosamente mientras sopesaba el asunto en serio antes de finalmente decidir un plan. Sacó una carta, agarró una pluma estilográfica y escribió: «Estimado señor Stanton, pensé en un problema. Anteriormente, cuando los detectives estaban discutiendo, todos encontraban hábiles las acciones del asesino sin ningún indicio de inexperiencia. Creían que no podían hacer con tanta habilidad y que debía haber tenido mucha experiencia para construir sus cimientos. Ejemplos de estas personas pueden ser estudiantes de cirugía de la escuela de medicina o un carnicero. En ese entonces, pensé que podría haber hecho algo como esto antes. Es una dirección para la investigación, y es a lo que estoy prestando más atención en este momento. Pero después de pensarlo una y otra vez durante los últimos 2 días, no creo que sea lo suficientemente completo.
Quizás, no confiaba en matar gente para ganar experiencia. ¿Es posible que practicara con animales pobres? Diferentes tipos de animales vivos. El número de animales que mueren diariamente en Backlund es innumerable, y también se desconocen los que desaparecen en las alcantarillas. Por tanto, estos son muy buenos objetivos de formación. Esta es mi opinión incipiente. Espero comunicarme contigo. Sherlock Moriarty Klein no mencionó directamente que el asesino podría haber sido un animal que se había convertido en un diablo. También utilizó la razón de la práctica, esperando que Isengard Stanton tomara nota del olvidado mundo animal, recordándoselo así a los villanes oficiales responsables del caso. Mientras escribía, de repente sintió que esto también era una dirección. La razón por la que el diablo no había sido capturado todo este tiempo era porque había estado cazando animales la mayor parte del tiempo. Y la caza de animales no era algo a lo que valiera la pena prestar atención. Bueno, esperemos que les sirva de inspiración. Klein dobló la carta y se vistió para entregarla en el buzón al final de la calle. 15 minutos más tarde, el abogado Jürgen, que vio al detective Sherlock pasar una y otra vez por la ventana de su mirador, finalmente no pudo evitar el impulso de abrir la puerta y preguntó cortésmente: «Señor Moriarty, ¿olvidaste tu llave?» Algo así. Klein esbozó una sonrisa. «¿Por qué no vienes a mi casa como invitado? Después de la cena, puede regresar después del anochecer. Sé que ustedes, los detectives privados, son muy buenos escalando». Jürgen lo invitó a pasar con una expresión seria. ¿En serio? Klein se quedó atónito por un segundo antes de sonreír con sinceridad. Es un honor. Después de todo, la abuela del abogado Jürgen tenía el estándar de una chef capaz. Y también podía burlarse del gato mientras estaba allí. Cuando estuvo completamente oscuro, Klein, después de haberse saciado, descansó un rato en casa antes de salir de la calle Minsk con su bastón. Planeaba hacer otro viaje a la calle Rosa, en el lado sur del puente, y preguntarle al obispo Utravsky sobre el origen de la llave maestra. Con la ayuda de la búsqueda de varilla de radiestesia, llegó con éxito a la iglesia de la cosecha en la oscuridad de la noche y se coló por la misma ruta que antes. Sin embargo, el obispo Utravsky no estaba arrodillado esta noche en el salón de la catedral. Solo había filas de bancos en el silencio y la penumbra. ¿Está descansando? Klein se sintió un poco desconcertado mientras caminaba hacia la sala de estar en la parte trasera del pasillo. Al doblar la esquina, vio al obispo Utravsky, alto y de aspecto gigante, subiendo las escaleras del sótano. Alguien golpeó las pesadas puertas de piedra situadas allí. ¿A quién detuvo en el sótano? Klein pensó instantáneamente en una serie de ideas retorcidas. El obispo Utravsky miró hacia arriba y vio a Klein disfrazado como antes. También se sorprendió cuando preguntó: ¿Todavía no has encontrado el camino a casa? ¿Parezco alguien que ha estado perdido durante tanto tiempo? Klein forzó una sonrisa. Padre, no estoy perdido. ¿Crees que la fórmula es falsa? Eso es imposible. El obispo Utravsky frunció el ceño y se detuvo a la mitad de las escaleras. Como resultado, estaba a la misma altura que Klein. No, es genuina, respondió Klein con sinceridad. En ese momento, la puerta de piedra del sótano fue golpeada nuevamente con una intensidad cada vez mayor. Junto con los golpes había una voz masculina que gritaba: «Déjame salir». Esto es. Klein no pudo evitar preguntar. El obispo Utravsky sonrió cálidamente y dijo: «Un vampiro». Tan pronto como terminó, el hombre en el sótano gritó: «¿Qué tiene de malo ser un vampiro? ¿Crees que los vampiros deberían estar encerrados aquí? Tengo que escuchar tus recitales de las escrituras y quejas todos los días». «Mierda, soy un noble sanguín, así que no uses un nombre tan vulgar para describirme. Déjame decirte que adoro a la luna y absolutamente no me convertiré en un creyente de la madre tierra. Ríndete, maldito sacerdote». Era la primera vez que Klein conocía a un vampiro real, por lo que no pudo evitar preguntar: «Padre, ¿dónde lo atrapaste?» El obispo Utravsky miró a Klein con extrañeza antes de decir: «Él es el propietario original de la llave maestra. Un día, se perdió y entró en esta catedral». Klein consideró seriamente el dilema de si debería llevar la llave maestra con él en el futuro o no. «Es algo bueno que pueda adivinar», pensó agradecido. Dio la casualidad de que había entrado en un estado en el que tenía sed de sangre y yo había descubierto su anomalía,
añadió el obispo Utravsky con una sonrisa. Mierda, no hables de sangre, lo que necesito es la sangre de una hermosa joven, no la sangre de un viejo sucio como tú. El vampiro en el sótano de repente se enfureció. El obispo Utravsky explicó sin rastro de enojo, cuando anhele sangre, le daré un poco de la mía. Klein asintió y miró de nuevo. Encontró que la pesada puerta de piedra en el sótano estaba grabada con el emblema sagrado de la vida y muchos símbolos misteriosos, formando un sello completo. Durante el día, cuando más y más personas comienzan a orar, sería imposible que el sonido llegara siquiera al exterior. Klein hizo un juicio preliminar. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, en ese momento?, preguntó el obispo Utravsky. Klein respondió con franqueza, quiero saber de dónde vino la llave maestra. Tendrás que preguntarle a él. El obispo Utravsky señaló el sótano. El vampiro que estaba adentro de repente se quedó en silencio antes de reír tranquilamente y decir, amigo, puedo responder a tu pregunta. Pero la condición es que me rescates primero. Capítulo 316. Nunca actúes sin preparación. De hecho, nombró su precio. Al escuchar la petición del vampiro, Klein se sintió irritado y divertido. Miró al obispo Utravsky, que estaba de pie frente a él, y le preguntó, «Padre, ¿puede prestarme su vela? La que usaste la última vez. He olvidado cómo se llama». Antes de que el obispo Utravsky pudiera responder, el vampiro del sótano habló con voz atónita. «¿Qué deseas hacer? ¿Qué quieres hacer?». En ese momento, el obispo Utravsky respondió cálidamente, «Se llama la vela del terror mental, ¿para qué lo estás pidiendo prestado? Padre, eres muy cooperativo. Incluso supiste preguntar». Las comisuras de la boca de Klein se curvaron. Planeo usarlo para investigar directamente la parte más profunda del corazón de este amigo. Como sabe, tengo mucho talento en esta área y soy muy bueno en esos asuntos. Antes de que pudiera terminar su oración, el vampiro en el sótano ya había gritado, «Bastardo, abandona tu idea. Serás maldecido si le haces esto a un noble sanguín, jejeje. Yo hablaré. Yo hablaré. Te diré los orígenes de la llave maestra». Klein se rió de inmediato. «Gracias por su cooperación. HMPH, el amigo de ese viejo sucio, naturalmente, no es una buena persona. Como sanguín, todo lo que hice fue ir al hospital a robar botellas de sangre para beber. ¿Por qué terminé encerrado aquí y obligado a escuchar esta Biblia de la vida molesta y parecida a una mosca doméstica? El vampiro en el sótano se quejó enojado. Hablando con franqueza, si realmente eres quien dices ser y te cruzas conmigo, a lo sumo, te daría una advertencia. Desafortunadamente, se perdió y entró en esta catedral. El sacerdote con el que te encontraste solía matar gente de forma desenfrenada y disfrutaba del combate, pero ahora es piadoso y arrepentido. Solo puedes culpar a tu mala suerte. Sin embargo, con la recuperación del obispo Utravsky, es poco probable que te lastime. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.